Sé lo que estás pensando en este momento. En realidad voy a ver un video de más de 2 horas de duración donde me van a explicar cómo hacer mi propia tienda en línea desde cero. Pero antes de contestar esa pregunta, quiero hacer un compromiso contigo. Y mi compromiso es que después de ver este video no tendrás que ver ningún video más sobre cómo hacer tu propia tienda en línea desde cero. ¿Y esto cómo lo sé? Por 3 sencillas razones. Primero que nada, vamos a desmitificar el mito de por qué un buen diseño no te va a garantizar ventas, ya que las ventas te las van a generar algo que se llaman activos de conversión y los vamos a ver en este video. En segundo lugar, gran parte de mis estudiantes han partido desde este esquema para diseñar su tienda en línea y puedo decirte que muchos de ellos ya se encuentran en otro nivel. Y en tercero, y no menos importante, es que actualmente hay muchos videos de cómo hacer una tienda en línea, pero pocos se enfocan de comerciante a comerciante. Entonces, en este video te voy a enseñar una metodología distinta para diseñar tu propia tienda en línea enfocada específicamente en ventas, en vender de comerciante a comerciante. Y para eso vamos a ver los siguientes puntos. En primer lugar, te voy a enseñar qué son los activos de conversión y por qué son más importantes al momento de hacer tu propia tienda en línea que el diseño mismo. En segundo lugar, te voy a enseñar cómo elegir un dominio, cómo configurar un mail, cómo configurar el hosting y cómo elegir el nombre correcto para tu tienda en línea. En tercer lugar, vamos a adentrarnos en el tema de las pasarelas de pago, específicamente qué criterios tienes que tener al momento de seleccionar la mejor pasarela de pago para tu tienda en línea y que puedas cobrar a tus clientes. En el cuarto punto, vamos a revisar una funcionalidad que casi nadie activa y que tiene que ver con los emails que vas a tú enviar desde tu tienda en línea a tus clientes potenciales. Es muy importante que la revisemos y eso lo vamos a hacer en el punto número 4. En el punto número 5 vamos a hacer la configuración de los envíos. ¿Esto qué quiere decir? Que te voy a enseñar la forma correcta para configurar tus envíos y que esos mismos te puedan generar un ticket promedio de venta más alto en tu tienda en línea. En el punto número 6 te voy a enseñar los criterios básicos para hacer un logotipo para tu tienda en línea. En otras palabras, un logotipo que venda, una imagen que genere confianza con los clientes potenciales. En el punto número 7 vamos a revisar un punto del que nadie está hablando, que tiene que ver con el checkout personalizado. El checkout es un punto crítico en las tiendas en línea donde tenemos que generar la mayor confianza posible y para eso te voy a enseñar un pequeño truco que tú tienes que hacer en tu tienda en línea para generar más ventas. En el punto número 8 te voy a enseñar qué son las insignias de confianza y cómo instalarlas en tu tienda en línea, para que de igual manera desde un primer contacto puedas generar esa confianza con los clientes potenciales. En el número 9 te voy a enseñar cómo instalar un convertidor de divisas para que los precios que tú ofreces en tu tienda en línea puedan ser desplegados en diferentes monedas si tu intención es vender en más de un país. En el punto número 10 te voy a enseñar una configuración más avanzada sobre cómo hacer tus envíos y en otras palabras que el cliente gaste más en tu tienda en línea desde la primera compra. En el punto número 11 te voy a enseñar cómo hacer una correcta descripción de tus productos. En otras palabras, cómo hacer una descripción que venda. Y en el punto número 12 te voy a enseñar cómo hacer una descripción mejorada. Una vez que ya tus productos demuestran que tienen potencial para venderse, cómo desarrollar aún más esa descripción para que puedas vender cada vez más con los mismos recursos. Entonces, una vez que te he explicado todo lo que vamos a ver en este video, te recomiendo que te quedes hasta la parte final, ya que cada uno de los módulos tiene información súper importante que te va a ayudar a iniciar tu tienda en línea desde cero o a mejorar la que ya tienes en este momento. Bien, vamos a derribar el mito al momento de diseñar tu tienda en línea y para eso existe un mito o existe una creencia en el cual muchas personas dan demasiada importancia al diseño de la tienda en línea. Esto porque hay muchas personas que llegan a culpar a su falta de ventas por elegir mal un tema o una plantilla. Recordemos que el tema o las plantillas es aquel diseño que va a tener nuestra tienda en línea y sobre el cual vamos a partir para comenzar a hacer los ajustes que queramos en la tienda en línea. Pero lo que sucede es que existe este mito y hay personas que culpan a su mal diseño por la falta de ventas en su tienda en línea. Y lo que quiero que sepas, y por eso es un mito, es que el único trabajo de un tema o una plantilla es hacer que el cliente se sienta seguro de hacer su compra. En otras palabras, que cuando el cliente esté en tu tienda en línea, sienta esa confianza de agregar un producto al carrito, llenar su información, sacar su tarjeta de crédito, hacer su pago y todo el proceso que conlleva a que realice una compra en tu tienda en línea. Entonces, para eso, como bien te comento, este es el objetivo de un tema o una plantilla, transmitir confianza y transmitir seguridad al cliente potencial. Cabe señalar que también más del 70% de tu tráfico será desde un celular y esto es un error muy común que sucede en el momento en que nosotros diseñamos una tienda en línea, ya que todo el tiempo la estamos visualizando en una computadora de escritorio, porque eso es de donde lo estamos diseñando, pero al final de cuentas, más del 70% del tráfico que va a llegar a esa tienda en línea lo va a hacer desde un dispositivo móvil. Y de estos,
el 98% solo verá la página de tu producto. En otras palabras, no navegará dentro de la tienda. Cabe señalar que todas las demás páginas son importantes, páginas de contacto, quiénes somos, preguntas frecuentes y demás, pero si somos realistas, son muy pocas las personas que se van a tomar el tiempo para navegar dentro de tu tienda en línea. ¿Pero por qué sí son importantes estas otras páginas? Porque van a ser visitadas por aquellos clientes que tengan las mayores dudas. Pero estadísticamente, el 98% de las personas que entrará a tu tienda en línea solamente verá la página de tu producto. Otro punto importante es que las mejores tiendas y con mayor tráfico, en otras palabras, tiendas que están haciendo campañas publicitarias para llevar tráfico a su sitio y que la gente compre, tienen un diseño minimalista y por lo regular utilizan temas gratuitos. Dentro de las plantillas que podemos encontrar, por ejemplo, en el universo de Shopify, hay muchos temas que son gratuitos. Encontramos, por ejemplo, Brooklyn, Debut y demás. Y muchos de estos temas son muy populares debido a que son muy sencillos. ¿Y esto por qué? Esto se debe a que su código es ligero y el código ligero se traduce en una carga más rápida. Como bien te comento, si tú estás haciendo campañas publicitarias que dirijan tráfico a tu tienda en línea, es mucho más importante y más relevante que tu tienda cargue rápido a que tu tienda tenga un diseño bonito o un diseño estético. Entonces es por eso que los temas gratuitos son muy importantes, ya que su código es muy ligero y nos va a beneficiar con una carga más rápida. ¿Qué es una carga rápida? Una carga que no te tome más de 3 a 5 segundos al momento de que ingresas a tu tienda en línea. Para eso tú lo puedes revisar con esta herramienta que se llama tools.pingdom.com, que en esta herramienta pues solamente tú vas a poner la dirección de tu tienda en línea y te va a marcar la rapidez que esta tiene al momento de cargar. Entonces, como te comentaba, aquí traigo dos ejemplos de tiendas en línea que son tiendas en línea dentro del promedio. No son tiendas en línea ni muy famosas, pero tampoco son tiendas en línea tan pequeñas. Y lo que yo quiero que veas es lo que ellos están haciendo con sus temas o sus plantillas gratuitas dentro de Shopify. La primera tienda es esta que se llama 686.com, la cual utiliza el tema gratuito de Brooklyn. Y la segunda tienda es esta que se llama honeyflow.com y utiliza el tema gratuito de Debut. Entonces, por ejemplo, si vamos a esta tienda 686.com, es esta tienda que aparece aquí, que como tú la puedes ver, esta es una página de producto y es una página muy sencilla. Inclusive, esta parece que es un tema de código, pero no, es solamente una imagen donde describe de una forma un poco más gráfica lo que son sus productos. Tiene unos bullet points, unas descripciones muy sencillas, inclusive no tiene ni siquiera reviews del producto, pero tiene buenas imágenes. Entonces, en las descripciones también ya tiene más imágenes aquí abajo y como podemos ver, ellos se enfocan mucho en tener una muy buena descripción. Pero ellos, como bien te comento, están utilizando el tema gratuito de Shopify, que es este tema de Brooklyn. Entonces, como puedes ver, es un tema sumamente sencillo e inclusive un tema que es gratuito. Pero, ¿qué es lo que tiene de especial esta tienda? Que si nos vamos a analizarla con SimilarWeb, vemos que esta tienda ha recibido 460,082 visitas mensuales. ¿Esto qué quiere decir? Que esta tienda, con un diseño sumamente sencillo y con una plantilla gratuita, está recibiendo muchísimo tráfico mensual. Y también, si vamos a revisar la otra tienda que es honeyflow.com, están utilizando la plantilla gratuita de Debut. Y esta página es esta que se encuentra aquí, que también, como tú puedes ver, es una página sumamente sencilla. Solamente tiene una pequeña descripción aquí en su página de producto, algunas imágenes, algunas funcionalidades del producto y también tiene aquí un pequeño video de YouTube. Y como podemos ver, es una plantilla de Debut, es una plantilla gratuita de Shopify, tiene algunos reviews, que esta aplicación se llama Yotpo, es una aplicación que tú puedes instalar en tu tienda en línea. Y lo que quiero que veas es que a simple y sencilla vista es una tienda que se ve sumamente sencilla. Pero también, ¿qué es lo que tiene de especial esta tienda? Que si la analizamos con SimilarWeb, vemos que la tienda ha recibido 410,647 visitas mensuales. Entonces, de igual forma, un diseño sumamente sencillo está recibiendo muchísimo tráfico mensual. Y esto, ¿por qué es importante? Porque quiero hacer un pequeño ejercicio y asumiendo que el porcentaje de conversión de estas tiendas es del 3%, recordemos que una conversión es un evento que sucede en tu tienda en línea, específicamente una venta. Y un porcentaje del 3% es un porcentaje promedio, que quiere decir que de cada 100 personas que ingresan a tu tienda, 3 terminan comprando. Y el ticket promedio de venta es de $50 en 686.com, que como vemos aquí,
su ticket promedio de venta es alrededor de esa cantidad, ya que tiene productos más caros y más baratos que este. Y también el ticket promedio de venta de honeyflow.com es de $600, ya que como podemos ver aquí, sus productos son de ticket alto, ya que como aparece aquí, tiene productos más económicos que este, pero también productos de ticket más alto. Entonces, tomando en cuenta estos dos ticket promedio de venta, asumamos que el margen neto es de 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que su utilidad después de todos los gastos asociados con vender es del 20%. Y estos son datos promedio de la industria. Entonces, si hacemos el ejercicio, la página de 686.com, recordemos que tiene 460.682 visitas por mes. ¿Eso qué quiere decir? Que si el 3% de sus visitas convierten o terminan comprando, tienen unos ingresos de $691.023 mensuales. Esos son los ingresos brutos. Y ahora, si nosotros sacamos que su utilidad o su margen neto es del 20%, estamos considerando que ellos tienen $138.204 de utilidad neta, en pocas palabras, de ganancias. Ya que como pudiste ver, ellos están recibiendo una cantidad considerable de tráfico. De igual forma, si hacemos el ejercicio con honeyflow.com, recordemos que esta tienda que utiliza el tema de debut tiene 410.647 visitas por mes. Es un poco menos que 686.com, pero la diferencia es que tiene un ticket promedio de venta más alto, de alrededor de $600. Entonces, para ellos, si el 3% de sus visitas se están convirtiendo o están comprando, tenemos que los ingresos son de $7.391.646 por mes. Estos son sus ventas o sus ingresos brutos. Y en otras palabras, ellos están teniendo una utilidad neta de $1.478.329. En pocas palabras, ellos están teniendo casi $1.5 millones de ganancia mensual por lo que ellos están vendiendo en su tienda en línea. Obviamente, cuando tienes unos ingresos tan altos, muy probablemente la utilidad sea un poco menor a esta, pero no neguemos que más de $1 millón por mes en una tienda en línea es sumamente impresionante. Y el común denominador de estas dos tiendas, que como estas tiendas hay muchas otras más, es que están utilizando temas o plantillas gratuitas dentro de Shopify. No están pagando por ningún desarrollador, ningún tema de paga, ni mucho menos, sino que con estas plantillas gratuitas ellos están trabajando y están recibiendo el suficiente tráfico que les está generando ventas para ser rentables. Porque en mi experiencia, una tienda no genera tantas visitas al mes sin ser rentable. Entonces, lo que quiero que sepas es que yo también he probado temas de paga y temas gratuitos para mis tiendas en línea, y aunque ambos funcionan, yo no he visto una gran diferencia entre los porcentajes de conversión simple y sencillamente por el tema o la plantilla o el diseño de una tienda en línea, ya que hay muchos otros factores detrás que son más importantes que el diseño de la tienda misma. Y para esto específicamente me refiero a que si piensas desarrollar una marca o una tienda de nicho, los activos de conversión son más importantes que el tema, diseño o plantilla de tu tienda. Entonces, ¿qué son los activos de conversión? Si nosotros vamos, por ejemplo, a otra tienda en línea, es una tienda en línea que esta como tal ya tiene un desarrollo detrás, ya pagaron por hacer un desarrollo que incluya todas estas funcionalidades, por ejemplo, como estos reviews de aquí, como el tamaño de los botones, como los colores y demás. Y como podemos ver, es una tienda que se ve distinta, se ve que ya tiene un trabajo más a profundidad detrás. ¿Y cómo sé que están ellos utilizando un tema diferente? Simple y sencillamente das clic derecho y das clic en ver el código fuente de la página. Y al estar aquí, vas a poner comando F y vas a poner la palabra theme. Y vas a buscar aquí en theme el tema que ellos están utilizando. Entonces, si te fijas, aparece en theme name o en nombre del tema el nombre de la tienda en línea con las siglas de dev, que es de developer. Esto quiere decir que ya es un desarrollo interno de la tienda en línea. Y alguien que es principiante puede pensar que un desarrollo bonito en una tienda en línea es lo que le está generando ventas, y en realidad no. Lo que le está generando ventas es esto que yo comento aquí, que son los activos de conversión. ¿Qué son los activos de conversión? Son todas estas pruebas y evidencias de que la marca es confiable. ¿Como qué elementos? Estos reviews que aparecen aquí, estas imágenes que aparecen aquí, el uso de caras conocidas también que tienen ellos aquí. Estas imágenes, sobre todo de antes y después de utilizar el producto, son súper importantes, tienen mucha potencia al momento de hacer una tienda en línea. También lo que tiene que ver con estas insignias de confianza donde ellos han aparecido, y todo esto son los activos de conversión y son mucho más importantes que el diseño de la tienda y el desarrollo de la tienda misma. Por ejemplo, si vamos a uno de sus productos, vamos a dar clic en este, por ejemplo.
Muchos comerciantes que se inician en esto pueden pensar que los colores, el color del botón, el tamaño y demás es lo que les genera las ventas. Y sí, influyen un poco, pero en realidad lo que genera las ventas es esto: los resultados reales, las imágenes de personas reales, los videos, lo que tiene que ver con los reviews. Esto es súper poderoso. Esta es una aplicación que tú puedes instalar en tu tienda en línea que se llama Lux. Yo tengo un video aquí en mi canal de YouTube donde explico cómo instalarla y cómo hacer para que los clientes te envíen reseñas de los productos que compraron en tu tienda en línea. Entonces esto es súper poderoso al momento de que la gente se decida por comprar en esta tienda, y esto es mucho más importante que cualquier diseño, cualquier color y que todo lo que tiene que ver con el mito al momento de diseñar tu tienda en línea. ¿Ok? Entonces quiero que recuerdes esto, que lo más importante al momento de diseñar una tienda en línea es lo que yo llamo activos de conversión. Ahora te voy a explicar cómo hacer una correcta configuración del dominio, hosting y cómo elegir el nombre correcto para tu tienda en línea. Muy bien, vamos a comenzar, y para esto vamos a comenzar a trabajar con Shopify, que es una plataforma muy intuitiva que nos va a ayudar a desarrollar nuestra tienda en línea. Y para eso Shopify nos regala una prueba gratuita de 14 días. Entonces cuando estamos aquí en la plataforma de Shopify, vamos a dar clic aquí donde dice comenzar. Y como puedes ver aquí nos aparece la prueba de 14 días gratis con Shopify. En esos 14 días nosotros podemos ver todas las funcionalidades con las que cuenta Shopify, y después de eso tú decidirás si pasas a la versión pagada, que yo lo recomiendo, ya que si tú continúas en la versión gratuita no vas a poder generar ventas hasta que ya pasas a la versión pagada. Pero la versión gratuita nos ayuda muchísimo para comenzar a ver las funcionalidades que tiene Shopify como plataforma. Como bien puedes ver aquí, nos pide pues tu correo, una contraseña y el nombre de tu tienda. Para eso tengo aquí este documento donde quiero explicar por qué el nombre de la tienda es relevante al momento de nosotros comenzar a crearla y cómo yo recomiendo desarrollar el nombre de tu tienda. Para eso, primero que nada, recomiendo que sea muy sencillo, utilices de 2 a 3 palabras y que el nombre deba sonar como una marca, no como una tienda. Para esto, yo recomiendo también que no incluyas palabras relacionadas a productos baratos. Por ejemplo, nada que tenga que ver con descuentos, con ofertas, con ventas, con barata, ya que esto llega a generar cierta desconfianza con los clientes potenciales. Aquí yo puse algunos ejemplos, y son unos ejemplos que acabo de desarrollar en cuestión de 2 o 3 minutos, pero quiero que entiendas la metodología para desarrollar el mejor nombre si es que aún no lo tienes para tu tienda en línea. Y eso te va a servir ya sea para tiendas de nicho o tiendas generales, que más adelante voy a ir explicando la diferencia entre cada una de ellas. Pero si te fijas, podemos tener aquí nombres compuestos que se basan en 2 palabras. Esta, por ejemplo, puede ser para artículos de películas, supercine.com. Si tú quieres vender algo que tenga que ver con colchones o con sueño, colchologic.com. Esto para artículos de ejercicio, fitbrand.com, originalfood.com, milugarfavorito.com, tendenciasmágicas.com y así sucesivamente. Como te comento, estos nombres los acabo de desarrollar en cuestión de 2 o 3 minutos y puede que algunos no sean relevantes, pero quiero que entiendas la forma en que tú deberías estar desarrollando el nombre de tu tienda en línea. Si tú tienes en este momento algún nombre en mente, lo que yo te recomiendo también es que utilices GoDaddy para ver qué nombres están disponibles. Esto, yo utilizo mucho GoDaddy en el momento en que yo estoy desarrollando algún nombre de alguna tienda en línea para ver si existe este dominio disponible, porque sin el dominio no vamos a poder crear la tienda en línea como tal. Entonces para eso lo que vamos a hacer es que te vas a venir aquí a la página de GoDaddy, que es godaddy.com, y simple y sencillamente vas a buscar el nombre del dominio con el que tú quieras trabajar. Supongamos que queremos, no sé, este que está aquí, colchologic.com. Vamos a ver si está disponible en GoDaddy. Vamos a poner colchologic.com y vamos a buscar los dominios. Entonces vemos que colchologic.com está disponible y eso es una buena noticia, ya que nosotros podemos trabajar con este dominio y lo podemos comprar. Para esto solamente pues, agregas al carrito y se compra el dominio, ya sea que lo quieras comprar directamente en GoDaddy. También hay una opción para comprar dominios dentro de Shopify y cualquiera de las dos te puede servir, ya sea la de GoDaddy o la de Shopify. Simplemente si tú lo compras aquí en GoDaddy, tienes que después conectar el dominio a Shopify, que es muy sencillo. Algo que también yo recomiendo es que solo trabajes con dominios que terminan en .com, ya que son los que a mi experiencia generan mayor confianza con los clientes potenciales. Entonces para eso los dominios que terminan por ejemplo como en .net, .org,
.shop, .info no funcionan muy bien, por lo que yo recomiendo que trates de trabajar con estos dominios .com. En algunos casos llegan a funcionar bien estos dominios que terminan en la denominación de tu país. En este caso, si estás en México, .mx, si estás en Colombia, .co, si estás en Estados Unidos, .us, entonces también llegan a funcionar y quiero que lo tengas en consideración. Pero todos los demás que terminan, por ejemplo, en .online, .xyz, esos no te van a funcionar mucho, porque lo que nosotros buscamos es que a la larga el dominio sea parte de la estrategia de marca de tu tienda en línea. Entonces, bueno, esta herramienta de GoDaddy, como te comento, nos sirve mucho para de forma muy rápida ver qué dominios están disponibles. Supongamos que vamos a trabajar con Shopify. Aquí vas a poner tu correo, tu contraseña y vamos a poner, supongamos que el nombre de la tienda, que va a ser Colcho Logic, que es el que acabamos de ver que está disponible. Y vas a dar clic aquí en crear tu tienda. Cabe señalar que el nombre de la tienda también lo puedes cambiar más adelante. Y bueno, solamente quiero que sepas que la importancia que tiene desde un principio poder trabajar con un nombre que, como lo comento aquí, sea corto y claro. Porque de igual forma yo recomiendo que no te compliques demasiado, ya que lo que nosotros buscamos es que el nombre no sea muy rebuscado y que pueda generar, como bien comento aquí, una identidad de marca, para que las personas comiencen a identificar tu tienda en línea no como una tienda, sino como una marca. Entonces, como bien puedes ver aquí, esa es una tienda que yo tengo de prueba. Si tú te fijas, está mi nombre, Raúl Valenzuela, que ese pues no sería un nombre correcto para una tienda en línea. Y no tiene un dominio, ya que, como bien comento aquí, tu dominio actual es raulvalenzuela.myshopify.com. Este es el dominio que por default te da Shopify. Entonces, simple y sencillamente, aquí lo que debes de hacer es agregar un dominio en el momento en que tú lo adquieras. Y como te comentaba, también hay forma de adquirir un dominio dentro de Shopify que también te puede servir esta opción. Solamente le vas a dar clic aquí en agregar dominio. Y ya que estás aquí, nos da la opción de comprar un nuevo dominio o conectar un dominio existente. Supongamos que hayas comprado el dominio en GoDaddy, este que está aquí. Simplemente le vas a dar clic aquí en conectar un dominio existente. Esto en dado caso que tú ya tengas este dominio. Le das clic aquí y al momento de escribir el dominio, por ejemplo, colchologic.com, aquí va a detectar automáticamente que el dominio viene de GoDaddy y te va a dar la opción de conectarlo de forma automática. En este caso no me aparece a mí aún porque pues el dominio no lo he comprado, pero en dado caso que tú tengas un dominio del cual tú ya eres propietario o propietaria y lo hayas comprado en GoDaddy, te va a detectar aquí que fue comprado en GoDaddy y te van a aparecer los pasos que tienes que seguir para conectarlo. Y supongamos que en dado caso que no tengas un dominio ni de GoDaddy ni de otro hosting, tú también puedes comprar dentro de Shopify un nuevo dominio. Solamente le das clic aquí en comprar nuevo dominio y aquí escribes el nombre del dominio que quieras comprar. Por ejemplo, supongamos que queremos comprar el de colchologic.com. Y nos aparece, como nos aparecía en GoDaddy, que este dominio está disponible y el precio anual. Entonces solamente le das clic aquí y al momento de comprarlo se te va a conectar directamente en tu tienda de Shopify. Entonces estas son las dos formas de conectar un dominio, ya sea que tengas un dominio externo, que en dado caso lo hayas comprado en GoDaddy, o un dominio interno que hayas comprado aquí en Shopify. Otra de las cosas que tienes que hacer también cuando recién estás creando tu tienda en línea es venirte aquí a esta pestaña de configuración. Le vas a dar clic aquí y te vas a venir a la pestaña que dice general. Aquí en general te van a aparecer los datos generales de tu tienda en línea. Esto es el nombre, la dirección de correo, la dirección física y demás. Entonces, aquí es donde yo te comentaba que también puedes cambiar el nombre de tu tienda en línea en dado caso de que al iniciar aún no hayas sabido qué nombre le vas a poner. Pero supongamos que aquí vamos a poner el nombre del dominio que compramos, que es el de Colchologic. ¿Ok? Entonces, si te fijas, aquí nos aparece una dirección de correo electrónico, que es la dirección de correo electrónico con la que tú te registraste, que esta es una dirección de correo electrónico ya sea de Gmail, de Hotmail, de cualquier servidor que tú utilices. Y este es a donde van a llegar los correos electrónicos de tu tienda en línea. Shopify como tal no ofrece un servicio de hosting, esto es un servicio de alojamiento para tus correos. Lo que ofrece es un servicio de redireccionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier correo que te llegue a tu tienda en línea, tú le puedes dar otra dirección. Y te voy a explicar en un momento a qué me refiero. Pero primero quiero que veas aquí que todos esos datos estén correctos referente a tu tienda en línea, ya que estos datos son los que van a aparecer en las notas de venta o de compra de tus clientes potenciales. Entonces aquí tienes que poner tu nombre. Vamos a poner el de Colchologic.
El teléfono, la calle, avenida, ciudad, código postal y demás. Estos son datos ficticios, pero quiero que entiendas lo que tienes que hacer en este momento. Y bueno, le vas a dar clic en guardar, ¿ok? Y ya tenemos guardado pues los datos básicos de tu tienda en línea. Ahora, como yo bien comento aquí, hay algo que tiene que ver con el hosting de correo electrónico. Recomiendo utilizar Shopify al iniciar y también recomiendo utilizar Zoho al momento que tú vas creciendo. Y te voy a explicar por qué. Porque Shopify como tal no tiene un alojamiento de correos electrónicos. Lo único que tiene o que te da la opción es de redireccionar. Tú puedes, por ejemplo, crear un correo que sea de este tipo, info@tutiendaenlinea.com, y decirle a Shopify que todos los correos que te lleguen a esta dirección se te envíen a tu dirección de Gmail. Entonces lo que va a pasar es que cada vez más tu bandeja de Gmail se va llenando de correos y puede llegar a un punto en el que se va a saturar. Entonces para eso recomiendo utilizar Zoho, como bien yo comento aquí, al ir creciendo. Zoho es esta plataforma que te brinda almacenamiento de correo electrónico en formato de, por ejemplo, info@tudominio.com. Entonces, dependiendo las capacidades que tú quieras trabajar con Zoho, es el precio. Pero ya esta es una solución para poner, como bien vemos aquí, tu nombre @tudominio.com, que en este caso puede ser este correo, info@tutiendaenlinea.com. Pero eso yo lo recomiendo cuando tú vayas creciendo y cuando tú quieras liberar tu bandeja de correos de Gmail. En dado caso que vayas iniciando, Shopify te puede servir muy bien para redireccionar los correos. ¿Y esto de qué manera? Una vez que ya tienes un dominio comprado, que es otra tienda que tengo con un dominio en Shopify, simplemente lo que vas a hacer es darle clic al nombre del dominio. Y aquí nos va a dar la opción para poner alguna dirección de correo electrónico con este dominio que tú hayas comprado. Pero lo que nos está diciendo aquí es que las direcciones de correo electrónico que nosotros estemos creando, Shopify las va a reenviar a la dirección de correo electrónico que tú pongas de Gmail, de Hotmail, que esta va a ser tu dirección personal. Entonces es lo que te comentaba, que poco a poco se te va llenando tu bandeja de correos electrónicos, pero al principio te puede funcionar muy bien para reenviar los correos en el formato que yo te estoy comentando aquí, que es info@tutiendaenlinea.com. Entonces simple y sencillamente lo que tienes que hacer aquí es darle clic aquí donde dice agregar dirección de correo electrónico de reenvío. Y ya que estás aquí, vas a poner cómo quieres que se llame este correo. Puede ser info@ el dominio que tú compraste, puede ser informes@ el dominio, y aquí vas a poner a qué dirección de correo gratuito quieres que se envíe. En este caso puede ser tu correo @gmail.com. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo aquí es que le estamos diciendo a Shopify que redireccione los correos electrónicos de informes @tu dominio a nuestro correo electrónico personal de Gmail. Entonces solamente le das clic en guardar y en ese momento todos los correos electrónicos que lleguen a informes @tu dominio se van a redireccionar a tu correo electrónico de Gmail o de Hotmail o de cualquier servidor gratuito que tengas. Entonces ya que tengas este correo de soporte para los clientes, te vas a venir aquí a general en tu tienda en línea y lo vamos a poner aquí en esta parte, que puede ser informes @tudominio.com. ¿Ok? Entonces de esta forma lo vamos a dar clic en guardar y listo. Ya nos queda creado que el correo de contacto o el correo personal que vamos a tener con Shopify va a ser este de Gmail, pero todo lo que tiene que ver con los clientes va a ser este de informes@tudominio.com. Entonces de esta forma vamos a trabajar con el hosting de correo electrónico. Como bien te comento, recomiendo utilizar Shopify al iniciar y poco a poco que vayas creciendo, recomiendo que puedas revisar esta opción que es Zoho Mail para hosting o almacenamiento de correo electrónico para tu tienda en línea. ¿Ok? Continuamos con la información. Una vez que te he explicado esto, vamos a pasar al tema de las pasarelas de pago. Bien, vamos a comenzar a hablar sobre las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago son aquel medio por el cual tú vas a cobrar a tus clientes en tu tienda en línea. Y una de las preguntas más recurrentes que me hacen es que ¿cuál pasarela de pago yo recomiendo? Yo puedo comentar que a lo largo de los años que yo he vendido en tiendas en línea, he trabajado alrededor de con 10 pasarelas de pago y lo que puedo decir es que ninguna pasarela de pago es perfecta.
Hasta el momento no hay ninguna pasarela de pagos que tenga un buen porcentaje de conversión, que sea segura, que tenga comisiones bajas, que sea aceptada en todos los países. Entonces es por eso que yo comento que ninguna de ellas es perfecta, todas son perfeccionables, pero sí hay algunas que se destacan un poco más que otras. Entonces para eso yo aquí te pongo los elementos más importantes al momento de elegir tu pasarela de pago. Y es muy importante el orden, ya que muchas personas se van por las comisiones, cuánto cobra una pasarela de pago, y si te fijas, las comisiones yo las pongo en último lugar, porque sí, son importantes, de hecho por eso están aquí listadas, pero no son el elemento más importante de una pasarela de pago. Para mí el elemento más importante que debe tener una pasarela de pago, en primer lugar, es su porcentaje de conversión. ¿Esto qué quiere decir? Saber cuánto ayuda una pasarela de pagos para aumentar el porcentaje de personas que compran en tu tienda en línea. En otras palabras, de cada 100 personas que ingresan a tu tienda, ¿cuántas terminan comprando? Obvio, la pasarela de pagos no es un interruptor mágico que te va a ayudar a generar más ventas, pero sí hay unas pasarelas de pago que generan menos fricción que otras porque los clientes se sienten más cómodos al pagar con ese medio. Entonces, en primer lugar, yo lo que te recomendaría es ver, una vez que tú instalas una pasarela de pagos, cuánto te ayuda o te perjudica con tu porcentaje de conversión, y en base a eso puedas pasar a también ver los porcentajes de contracargos. ¿Qué es un contracargo? Un contracargo es un cargo no reconocido de ya sea de algún cliente, alguna persona que hizo algún fraude con tarjeta de crédito, que también suele suceder en las tiendas en línea. Entonces las pasarelas de pago siempre tienen cierto nivel de contracargos. Es normal recibir contracargos en e-commerce, pero lo que buscamos es que recibamos el menor número de contracargos, inclusive muy acercado a cero. Entonces, para esto hay unas pasarelas de pagos que reciben menos contracargos que otras, y también eso tú lo vas a ir conociendo a medida que tú vayas explorando diferentes pasarelas de pago. Pero te repito, lo que buscamos es recibir la menor cantidad de contracargos dentro de una pasarela de pagos. También, en tercer lugar, yo lo que te recomendaría revisar es el porcentaje de disputas ganadas. Esto se va a dar originado de los contracargos, que si bien buscamos que sean el menor número de contracargos, en aquellos casos que tú llegues a recibir uno, saber cómo te responde a la pasarela de pago. Hay muchas pasarelas de pago que te piden un cierto proceso para tú como vendedor protegerte de una disputa. En otras palabras, ya sea enviar comprobantes de que tú enviaste el producto en tiempo y forma, una factura, el precio del producto y demás documentos que te piden algunas pasarelas de pago para, en dado caso que tú tengas la razón como vendedor y que hayas recibido un cargo no reconocido, la pasarela de pagos te pueda reembolsar esa venta. Entonces esto yo lo pondría en tercer lugar como uno de los elementos también importantes a revisar. Y si bien en último lugar, pero no menos importante, el de las comisiones. Como yo te comentaba, las comisiones, muchas personas se dejan ir por cuánto cobra de comisión una pasarela de pago en primer lugar, pero como bien tú puedes ver aquí, primero hay estos tres elementos que son más importantes en realidad que las comisiones, porque aunque una pasarela de pagos al principio pueda tener una comisión un poco más alta que las demás, créeme que eso siempre va a ser absorbido si te brinda un mayor porcentaje de conversión, un menor porcentaje de contracargos y un mayor porcentaje de disputas ganadas en dado caso que llegues a recibir algunos contracargos. Entonces, en cuarto lugar, bueno, revisar las comisiones cuando te cobra cada una de estas pasarelas de pago. Para esto, PayPal es una pasarela de pagos que es muy recomendable para iniciar, para crecer y para escalar. En cualquier etapa en la que tú te encuentres, PayPal te sirve muchísimo para poder tú trabajar en tu tienda en línea. Como bien yo comento aquí, ninguna pasarela de pago es perfecta, ni siquiera PayPal es perfecta, pero en mi experiencia es la que te ayuda más con estos elementos, con un mayor porcentaje de conversión, tiene menor niveles de contracargos, en dado caso que recibas algún contracargo, tiene un muy buen sistema de protección al vendedor, por ende pues el porcentaje de disputas ganadas llega a ser relativamente alto. Y las comisiones pues son dentro de la media del mercado, no es la más barata, pero tampoco es la más cara. Entonces, bueno, es por esto que yo la recomiendo para iniciar, crecer y o escalar. Conociendo esto y después de instalarla en tu tienda en línea, tú también a la par puedes ir trabajando con otras pasarelas para ir evaluando estos elementos que yo te comento aquí. Entonces, lo que vas a hacer primero que nada es en la página de PayPal podemos ver la opción de abrir una cuenta. Entonces le vas a dar clic aquí
en abrir cuenta, ya sea aquí o en el apartado que aparece aquí arriba. Entonces, si le das clic en abrir cuenta, PayPal te va a dar dos opciones: crear una cuenta personal y crear una cuenta de negocios. Recomiendo que crees una cuenta de negocios. ¿Esto por qué? Porque te va a ayudar a generar transacciones de forma más fácil y vas a contar con el respaldo de toda la seguridad que se le brinda a los vendedores en sus tiendas en línea, como yo te comentaba, con el tema de los contracargos, con el tema de las disputas ganadas, en dado caso que recibas algún contracargo y demás. Entonces, ambas pues son sin costo, abrir cualquiera de las cuentas de PayPal, ya sea personal o de negocios, pero para efectos de tu tienda en línea, recomiendo que desde el inicio abras una cuenta de negocios. Le vas a dar clic en continuar y vas a llenar los datos que te pide aquí PayPal. Es muy sencillo. De hecho, pues está muy explicativo aquí en su página. No me voy a detener tanto en eso. Y una vez que ya crees tu cuenta en PayPal, te vas a venir aquí a tu tienda en línea. Y en la tienda en línea te vas a venir a la parte de configuración. Y en configuración te vas a venir a la parte que dice pagos. Vas a dar clic aquí. Y en pagos nos va a aparecer este apartado que dice proveedores de pago. Entonces aquí nos aparece la opción ya sea de PayPal y de proveedores de pago externos. PayPal y Shopify tienen convenio como tal, entonces por eso nos aparece por default la opción de PayPal. Pero si tú quieres utilizar otra que no sea PayPal, lo vas a seleccionar aquí en proveedor externo. Pero supongamos que vamos a comenzar a trabajar con PayPal y vas a dar clic aquí en activar PayPal Express Checkout. Y al estar aquí, vas a poner la dirección de correo electrónico con la cual tú creaste tu cuenta de PayPal. En este caso voy a hacer una prueba y le vas a dar clic en siguiente. Y aquí te va a aparecer este aviso que Shopify desea obtener tu permiso para que PayPal funcione adecuadamente en tu sitio. Entonces, pues solamente le das clic en autorizar. Y de esta forma ya queda autorizado correctamente para Shopify. Entonces le vas a dar clic en volver a Shopify. Y listo, como bien puedes ver, ya tenemos aquí la cuenta conectada, que es esta cuenta de PayPal, y ya lo tenemos habilitado. Nos aparece este aviso que las tiendas en desarrollo solo pueden procesar pagos de prueba, por lo mismo que te comentaba. Esta es una versión de prueba de Shopify, entonces cuando tú trabajas con la versión de prueba o que es lo mismo la versión gratuita, no puedes procesar pagos reales, sino que ya hasta que pasas a la versión pagada de Shopify. Pero bueno, la versión gratuita nos sirve para ver todas las funcionalidades que yo te explicaba desde el principio. Entonces, ya que tienes conectada tu cuenta de PayPal, ya con eso puedes tú comenzar a trabajar para procesar pagos dentro de tu tienda en línea. En dado caso que quieras seleccionar algún otro proveedor que no sea PayPal, vas a dar clic aquí en seleccionar un proveedor externo. Y dependiendo de tu país, son los procesadores de pago que te van a aparecer aquí en este apartado. Entonces, aquí puedes ver los que están disponibles en mi país o donde me encuentro actualmente, y ya tú solamente puedes seleccionar alguno de ellos con el cual quieras trabajar. Es por eso que yo te comentaba que a través del tiempo tú vas a ir viendo cuál pasarela de pago se adapta más a tu tienda en línea, porque también influye mucho el precio de tus productos, tu nicho, el ticket promedio de venta que tengas en tu tienda en línea y demás factores, además de los que yo he comentado al principio de aquí. Entonces, bueno, una vez que ya tú selecciones alguno de estos, lo vas a integrar en tu tienda en línea de la misma manera que hicimos con PayPal, y al tenerlo integrado vas a ya regresar aquí y te van a aparecer los dos, tanto PayPal como el proveedor de pago externo. Entonces, en el momento que el cliente llega y quiera realizar una compra en tu tienda en línea, al final en el checkout le va a aparecer las dos opciones: si quiere pagar con PayPal o si quiere pagar con el proveedor de pago que tú hayas seleccionado, que puede ser los que vimos hace un momento. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las pasarelas de pago, y continuamos con la información. Este punto que sigue a continuación es súper importante, pero mucha gente olvida configurarlo. Entonces te voy a explicar cómo hacerlo. Ok, este video va a ser muy corto, pero es muy importante, y quise hacer este video por separado para que no pases en alto seleccionar esta configuración que te voy a mostrar en un momento. Para esto vas a dar clic aquí donde dice configuración, y en la parte donde dice pantalla de pago le vas a dar clic aquí. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es venirnos a la parte de email, donde viene lo de mostrar una opción de registro en la pantalla de pago. Esto es importante que tú selecciones y preselecciones la opción de registro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el cliente esté en el checkout, les va a aparecer por default ya seleccionada la opción de registro. Esto nos sirve para nosotros estar enviando información
por medio de email marketing, que te voy a ir explicando más adelante cómo lo vamos a hacer. Pero es importante que desde un principio tú preselecciones esta opción para que el cliente no tenga que seleccionar esta opción, sino que en automático o por default ya les aparezca preseleccionado. Entonces, como te comento, este video es un video muy corto, pero quise hacerlo por separado para que no se te fuera a pasar por alto este detalle. Entonces, vamos a dar clic aquí en guardar. Y listo, ya con esto tenemos preseleccionada la opción de registro. ¿Ok? Entonces continuamos con la información. Alto, antes de continuar, te dejo aquí abajo en la descripción de este video la guía de 10 aplicaciones que yo recomiendo para tu tienda en línea. Solamente da clic en el enlace y te la voy a enviar directamente a tu correo. Es gratuita y te invito a descargarla. Continuamos con la información. Bien, vamos a comenzar a hablar sobre lo que tiene que ver la configuración de los envíos en tu tienda en línea. Y esto no es otra cosa más que saber cómo cobrar o cómo poner las tarifas en tu tienda en línea para los envíos. Para esto, si vas iniciando, yo recomiendo utilizar el envío gratuito con los productos que tú te encuentres probando y que aún no hayas validado. Si tienes un producto que tu intención es comenzar a hacer pruebas para ver qué tanto potencial tiene para venderse, mi recomendación es que en un principio tú utilices un envío gratuito para este producto. No quiere decir que el envío sea gratis, sino que ya que el costo del envío tú lo puedes integrar al precio del producto, pero cuando el cliente llega a la parte del checkout le aparezca que el envío es gratis, para que no haya ningún elemento que haga dudar al cliente de si comprar el producto o no. Entonces es por eso que si tú vas iniciando con un producto, recomiendo dejar el envío gratuito. De igual forma, por el contrario, cuando tú tengas un producto validado, que ya hayas hecho las pruebas, que ya hayas comenzado a vender y que te encuentres vendiéndolo constantemente, yo sí recomiendo integrar un límite a los envíos. Esto no es otra cosa más que manejar diferentes tarifas dependiendo lo que tú ofrezcas en cada una de ellas. Voy a pasar a explicar exactamente cómo hacerlo del envío gratuito y lo de las tarifas, pero primero quiero dejar en claro este concepto. Por ejemplo, si vendes un producto de $24.99, esto lo quiero hacer en dólares para que se entienda independientemente del país donde te encuentres, pero suponiendo que tú estás en tu tienda en línea vendiendo un producto de $24.99. Entonces, lo que tienes que hacer, o lo que yo recomiendo hacer, es que todos los pedidos que tú tengas arriba de $30, manejarles el envío gratis. Ya que si el producto más vendido de tu tienda en línea cuesta $24.99, al tú manejarles un envío gratuito a los clientes a partir de $30, estás incentivando a que te compren un producto más o a que gasten un poco más en tu tienda en línea para alcanzar el envío gratis. Entonces, para estos pedidos de arriba de $30, vamos a hacer una tarifa de envío que se llame envío gratis y con seguimiento. ¿Ok? Y por otro lado, los pedidos que no lleguen a este ticket o que se vendan por debajo de $30, vas a manejar una tarifa de $2.99 y les vas a poner el nombre de envío con seguimiento. Al final de cuentas, nosotros como vendedores sabemos que para ambos pedidos estamos manejando el mismo tipo de envíos, solamente que la diferencia es que estamos manejando una tarifa de $2.99 para que aquellos clientes que no han llegado al umbral de los $30 hagan ese esfuerzo extra o adicional para gastar un poco más en tu tienda en línea y recibir el envío gratuito. Que créeme que esta estrategia funciona muy bien para que los clientes gasten más en tu tienda en línea. Y también como tarifa opcional, que esto no lo tienes que hacer, sino que yo he visto que se practica mucho en muchas tiendas en línea y llega a dar resultados, es manejar dos opciones de envío. Y esto hay personas que comentan que es vender de cierta manera aire o vender nada, ya que al final de cuentas muchas tiendas lo utilizan solamente como una estrategia para incrementar el ticket promedio de venta, sin en realidad vender nada adicional. Pero no quise dejar de lado esta estrategia para comentártela también. Y supongamos que tomemos el mismo ejemplo. Si tú vendes un producto de $24.99, tú puedes configurar una tarifa de envío con todos aquellos pedidos que cuesten arriba de $0 o 0 pesos o 0 euros, que evidentemente pues son todos tus pedidos en tu tienda en línea, y ponerles una tarifa de $3.99. Y para esta les vas a poner el nombre de envío asegurado y con seguimiento. Y de igual forma vas a también hacer otra tarifa que sea de pedidos arriba de 0, o sea, para todos los pedidos les vas a poner una tarifa más alta que sea de $4.99. Y la diferencia es que a esta le vas a poner nombre
envío express, asegurado y con seguimiento. Entonces, la diferencia entre una y otra es que en teoría nosotros le estamos diciendo al cliente que entre más pague va a recibir más cosas con su envío, como esto es un envío express o prioritario que va a tener un seguro y que también le vamos a enviar la guía de seguimiento. Entonces, este es de cierta manera como un paquete premium en cuanto a los envíos que tú vas a manejar en tu tienda en línea, pero nosotros sabemos como comerciantes que al final de cuentas todos los envíos incluyen una especie de seguro independientemente con el servicio de paquetería que tú trabajes. Ya eso tú lo tendrías que revisar específicamente con tu paquetería en dado caso de que qué pasaría si se te llega a perder un paquete en tránsito. Entonces esto solamente quiero comentarlo para que sepas que hay diferentes estrategias de generar un poco más o un ingreso adicional sin tener que vender un producto en una de tu tienda en línea, ya sea que ofrezcas envío gratis, envíos con seguimientos, envíos con seguro y seguimiento o envío express, asegurado y con seguimiento. ¿Ok? Entonces esto lo vas a configurar en la parte de los envíos de tu tienda en línea. Y para hacer esto voy a manejar estas dos pantallas para que veas cómo lo vamos a configurar. Al estar en tu tienda en línea te vas a ir a la parte de configuración. Le vas a dar clic aquí y te vas a ir a la parte que dice envío y entrega. Entonces en esta parte le vas a dar clic aquí donde dice gestionar tarifas. Y como bien puedes ver, yo tengo aquí algunas tarifas que las voy a eliminar para comenzar desde cero. Y le vas a dar clic en crear zona de envío. Para eso yo recomiendo que inicies con el país donde tú te encuentras. Vas a seleccionar aquí, en este caso voy a hacer el ejemplo para México. Y vamos a poner el nombre de la zona como México. ¿Ok? Y le vamos a dar clic en listo. Y vamos a agregar una tarifa. Vamos a dar clic aquí en agregar tarifa. Y para eso vamos a hacer la primera, que es esta, envío gratis y con seguimiento. Vamos a copiar y vamos a poner envío gratis y con seguimiento. ¿Ok? Vamos a dar clic en añadir. Y vamos a agregar las condiciones. Vamos a poner según el precio del pedido. Como bien te comento aquí, es para los pedidos arriba de $30. Que el precio mínimo sea $30 y el precio máximo va a ser sin límite. Entonces el precio en esta parte va a quedar así como dice aquí, gratis. Y le vamos a dar clic en listo. Entonces ya nos queda la primera tarifa de envío, que el nombre es envío gratis y con seguimiento, y la condición es que todos los pedidos que recibamos en nuestra tienda en línea que sean de $30 o mayores, el precio de la tarifa del envío va a ser cero, o en otras palabras no les vamos a cobrar tarifa de envío. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer el segundo o la segunda tarifa de envíos, que es esta, para todos aquellos pedidos que no alcancen el umbral de los $30. Vamos a cobrarles una tarifa de $2.99. Entonces copiamos este nombre, que va a ser la segunda tarifa de envío con seguimiento. Vamos a agregar tarifa y vamos a ponerla envío con seguimiento. ¿Ok? Y en las condiciones vamos a agregar condiciones según el precio del pedido. Y en precio mínimo vamos a comenzar que todos los pedidos a partir desde $0 o 0 pesos o 0 euros los vamos a comenzar a grabar hasta $29.99. Esto quiere decir que aquellos pedidos que logren pasar este umbral de $29.99, en otras palabras, que sean ya de $30 hacia arriba, no van a entrar dentro de estas condiciones, sino que solamente aquellos de $29.99 hacia abajo. ¿Ok? Entonces, el precio que va a tener esta tarifa es de $2.99. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí la tarifa de $2.99. Y le vamos a dar clic en listo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esta segunda tarifa? Es que la condición es que todos los pedidos de 0 a $29.99 les vamos a cobrar una tarifa de $2.99 de envío. ¿Ok? Y como bien puedes ver, si ya pasan de $30 o más arriba, no van a pagar envío, va a ser gratuito. ¿Ok? Entonces de esta forma tú ya estás configurando estas dos tarifas de envío. Ahora, si en dado caso tú quisieras poner estas opcionales que yo te comentaba, que no tienes que hacerlo, sino que solamente es para que conozcas diferentes tarifas que se pueden implementar en tu tienda en línea, solamente le vas a dar clic aquí también en agregar tarifa. ¿Ok? Y en nombre de la tarifa vamos a poner envío asegurado y con seguimiento. ¿Ok? Vamos a añadirlo y vamos a agregar condiciones.
Y si vemos las condiciones es que todos los pedidos arriba de 0 van a tener una tarifa de $3.99, porque lo que estamos ofreciendo es un seguro y es el seguimiento de esta tarifa, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí en el precio mínimo es 0 y el precio máximo es sin límite, ¿ok? Y la tarifa va a ser de $3.99, ¿ok? Entonces le vamos a dar clic en listo. Y ya nos queda creada esta tarifa, que su precio es de $3.99, pero ya estamos ofreciendo un seguro con la paquetería que tú manejas, ¿ok? O con los envíos que salen de tu tienda en línea. Y por último, vamos a hacer este último envío, que es el envío premium, por decirlo de cierta manera, en tu tienda en línea, que es express, con seguro y con seguimiento, y por ende cuesta más caro, que es $4.99. Entonces vamos a dar clic en copiar, vamos a copiar el nombre y vamos a agregar tarifa. En nombre de la tarifa vamos a poner envío express asegurado y con seguimiento y vamos a poner las condiciones. Según el precio del pedido, el precio mínimo lo vamos a ofrecer para todos los productos también a partir de 0 y el precio máximo sin límite. Y el precio que le vamos a poner es el más caro en tu tienda en línea, que es de $4.99, ¿ok? Y vamos a dar clic en listo. Entonces ya nos queda creado tu envío premium con un precio de $4.99, que es el precio más caro, pero tiene estos beneficios. Es express, tiene seguro y tiene ya de seguimiento. Entonces, como te comentaba, hay algunos comerciantes que llaman a esto vender aire o vender nada en realidad, pero nosotros sabemos que hay clientes que sí llegan a comprar envíos premium siempre y cuando se les asegure que van a llegar rápido, tienen algún seguro en dado caso que pase algo con el pedido y que le envíe su guía de seguimiento. Entonces, para eso, obviamente, si tú estás ofreciendo estas cosas en tu tienda en línea, es porque las vas a respaldar. Tampoco se trata de cobrar por algo que no vas a ofrecer en dado caso que se llegue a necesitar. Específicamente con el tema de que los pedidos salgan rápido, con el tema de que respondas si evidentemente pasa algo con el pedido y también que te comprometas pues a enviar el seguimiento a los clientes, en este caso la guía o el número de rastreo. Entonces, a final de cuentas, si te fijas, estas son tarifas que son muy bajas y el hecho de haber puesto $2.99, $3.99, $4.99 son, en mi experiencia, las tarifas que más funcionan para que por un lado al cliente no sea un obstáculo para pagar un poco más o un extra adicional y que también a ti como comerciante te pueda dejar un beneficio adicional al ofrecerlos en tu tienda en línea, ¿ok? Entonces, como te comento, estas dos últimas son opcionales, no tienes que hacerlas, pero las primeras sí recomiendo que las hagas, específicamente las del envío gratuito, que es esta que está aquí, ya que al principio, si nosotros estamos tratando de validar un producto y el producto no se llega a vender, sepamos que en realidad la culpa es del producto y no tanto del envío. ¿Por qué? Porque de entrada estamos ofreciendo un envío gratuito. Y después que comiences a vender el producto consistentemente, puedes integrar las demás opciones que te he explicado. Y ya para terminar, vas a dar clic aquí en guardar. Vamos a hacer una pequeña prueba para que veas cómo queda configurado. Por ejemplo, tenemos este producto, vamos a agregarlo al carrito. Y si te fijas, ya que tenemos agregado el producto al carrito, vemos que nos aparecen aquí ya la opción de los envíos. Entonces nos aparece el envío gratis y con seguimiento, que es el envío gratuito. Y en dado caso que el cliente así lo decida, también tiene esta opción de envío asegurado y con seguimiento, que tiene este costo, o envío express asegurado y con seguimiento, que tiene este otro costo, ¿ok? Entonces aquí nos aparecen los envíos que configuramos. El único que no aparece es este, que es el envío con seguimiento, pero es por las condiciones, ya que nosotros lo configuramos que apareciera solo si el pedido estaba por debajo de $30, que en este caso, pues evidentemente por el precio de este producto, no aparece así. Pero si el producto estuviera por debajo de $30, sí nos aparecería, en lugar de aparecer este envío gratuitos, ¿ok? Entonces, como te comentaba, esto también nos sirve para incrementar el ticket promedio de venta en tu tienda en línea. Ahora vamos a pasar a la parte del logotipo. Bien. Comenzando a trabajar con lo que tiene que ver el logotipo, necesitas un logotipo para tu tienda en línea, pero contrario a la creencia popular o a lo que mucha gente cree, un logo no es tan importante. ¿A qué me refiero? A que tú irás viendo a lo largo del curso que hay una serie de temas que son más importantes y a los que les tienes que dedicar más tiempo que hacer un logotipo como tal. Yo he visto tiendas de e-commerce
con logotipos muy sencillos o inclusive a veces hasta sin logotipos que están generando niveles muy altos de facturación. Entonces, por eso yo te recomiendo que no pierdas tanto tiempo en diseñar un logotipo y mucho menos gastes tantos recursos, específicamente económicos, en diseñar o desarrollar un logotipo si es que vas iniciando. Entonces, para eso yo recomiendo manejar un logo minimalista y limpio, un logo que sea claro a simple y sencilla vista y que también tenga un aspecto limpio. Para esto podemos utilizar Fiverr, que Fiverr es una plataforma donde tú puedes subcontratar a alguien para que te desarrolle cualquier proyecto. Un logotipo en Fiverr cuesta alrededor de entre 10 y 15 dólares. Dependiendo de los elementos del logotipo, te puede costar más, te puede costar menos. Ya decidirás tú los elementos que quieras incluir en este logotipo. O también puedes utilizar Canva, que es la opción que yo recomiendo y la que te voy a explicar aquí. Canva es una plataforma gratuita donde tú puedes desarrollar diseños para cualquier proyecto que tú estés desarrollando. Para eso yo recomiendo suscribirte a Canva gratis por 30 días. Canva, como todas las plataformas, tiene una versión gratuita y una versión pagada. No hay necesidad de pagar a Canva la suscripción, ya que puedes hacer muchísimas cosas de forma gratuita, pero sí recomiendo que lo puedas hacer por 30 días para que de esta manera puedas exportar el logotipo que tú crees en Canva en formato PNG, que este es el formato transparente que te va a servir o te va a ser de mucha utilidad para utilizar en tu tienda en línea. De igual forma, yo también lo que te recomiendo es que no tardes demasiado creando el logotipo. Como te comentaba al principio, el diseño del logotipo desde el punto de vista de los comerciantes no es una actividad que nos vaya a redituar de forma inmediata. Entonces, por eso yo te recomiendo que no llegues a tardar tanto en hacer un diseño de un logotipo, ya que como bien iremos viendo en el curso, hay otros elementos que son más importantes y que como comerciante debes de trabajar más para generar una utilidad. Pero no por esto quiere decir que dejemos de lado el logotipo. Entonces, te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en Canva. Esta es la página de Canva donde tú puedes crear una cuenta gratuita y puedes hacer diferentes tipos de diseño. Entonces, para diseñar tu logotipo vamos a dar clic en crear un diseño y para eso vas a dar clic en tamaño personalizado. Recomiendo que el tamaño de tu logotipo sea de 800 píxeles por 600, ¿ok? Y a partir de aquí este va a ser el lienzo en blanco con el que vamos a comenzar a trabajar para hacer nuestro logotipo. Damos clic en crear un diseño nuevo. Y aquí ya nos aparece el lienzo en blanco del logotipo. Entonces vamos a añadir texto. Y si te fijas, puedes seleccionar cualquiera de esos textos que aparecen aquí. Entonces vamos a poner este, por ejemplo. Y aquí tú puedes poner la marca o el nombre de tu tienda en línea. Y también aquí tú puedes ya sea que poner algún eslogan o alguna frase que utilices en tu tienda en línea. O simple y sencillamente lo puedes quitar completamente, ¿ok? Entonces, si te fijas, ese tipo de letras a mí me gustan mucho porque son letras que son muy limpias y que cuando las ves en celular o en dispositivos móviles son muy legibles. A eso me refiero con un logotipo limpio. Entonces, solamente vas a cambiar aquí el nombre de tu tienda en línea. Por ejemplo, supongamos que tu tienda se llama algo como esto, no sé, Trending Deco. No sé, fue un nombre que se me ocurrió en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un poco de formato. Aquí tú la puedes centrar y también le puedes dar un poco más de tamaño. Entonces aquí vas a tener el texto de tu tienda en línea. Y también yo lo que recomiendo es que en la parte superior puedas poner un elemento gráfico. Para eso nos vamos a venir aquí en esta parte donde dice elementos. Y aquí tenemos diferentes elementos, ya sea formas, stickers, gráficas, degradados. Hay muchos elementos que tú puedes utilizar. Entonces tú puedes importar también externamente si tú tienes algún elemento que quieras poner aquí. Pero yo recomiendo que también puedas revisar los que se encuentran en esta parte. Entonces de esta forma vamos a utilizar, por ejemplo este. Puede ser algo de esta forma. Entonces, aquí vamos a cambiar los colores si tú gustas. Vamos a ponerle un azul. Vamos a poner aquí otros colores también. Y bueno, lo que quiero que veas es que se pueden hacer muchas cosas con Canva.
y si te fijas, de forma muy rápida tú puedes diseñar un logotipo. Entonces, una vez que tú ya lo estés trabajando aquí, vamos a dar un poco más de formato. Vamos a cambiar también aquí, puedes cambiar los colores. Creo que se ve mejor así. Ok, de esta forma ya tenemos el logotipo y simplemente lo que vas a hacer es que lo vas a descargar. Entonces, al descargarlo, nos da diferentes formatos. Puedes descargarlo ya sea en JPG, en PDF para impresión. En este caso, si tú lo vas a utilizar de forma digital, puedes utilizarlo en JPG o en PNG. Que si te fijas, PNG, para poderlo descargar, nos da una opción también de fondo transparente. Y para eso es lo que yo te recomendaba, de hacer tu cuenta y probar por 30 días Canva para poder exportarlo en formato PNG, que es un formato como aparece aquí, de forma transparente. Y después de esto ya tú puedes seguir utilizando este logotipo. Una vez que pasen esos 30 días, tú puedes regresar a la versión gratuita y no pasa nada. Solamente que yo te recomiendo que sí lo puedas hacer para que puedas descargarlo en formato PNG. En este momento yo no lo voy a hacer, sino que solamente lo voy a descargar en formato PNG normal, sin fondo transparente. Y de esta forma tú ya lo puedes tener guardado en tu computadora. Entonces, si te fijas, de una forma muy rápida creamos un logotipo que nos va a servir para nuestra tienda en línea. ¿No tienes idea de la cantidad de personas que no hacen lo que te voy a explicar a continuación? Ahora te voy a explicar cómo hacer un checkout personalizado. Para entrar en detalle, vamos a estar trabajando con esta tienda de prueba que yo tengo, que es la que utilizo para hacer demostraciones en mis cursos, en los videos de YouTube y demás. Y lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a trabajar con los elementos más importantes al momento de diseñar la tienda en línea. Y son tres. Son, primero que nada, los elementos más importantes es el que tiene que ver con la página de inicio, que es esta página. El segundo elemento más importante, la página de productos, que es donde tú cargas un producto o tus productos en la tienda en línea. Y el tercer elemento más importante, que mucha gente no le da la suficiente importancia, es el que tiene que ver con el checkout, o donde la gente va a finalizar su compra. Y te voy a explicar específicamente lo que vamos a hacer en cada uno de estos elementos. Primero vamos a trabajar con la página del producto. Vamos a subir un producto de prueba y para eso vamos a entrar al administrador de la tienda en línea. Al momento que estás aquí en el administrador, como tú puedes ver, hay una pestaña que se llama productos. Vamos a dar clic aquí. Y en esta parte es donde nosotros vamos a crear nuestros productos o vamos a subir los productos que tú quieras promocionar en tu tienda en línea. Vamos a dar clic en agregar un producto. Y ya que estamos aquí, vamos a agregar una imagen de nuestros productos. Recomiendo que las imágenes sean sumamente livianas, alrededor de no más de 300 kilobytes, para que no te afecte con el tiempo promedio de carga de tu página. Entonces vamos a agregar una imagen que yo tengo de muestra. Y listo, tenemos esta imagen y vamos a poner aquí el nombre de tu producto. Y en esta parte vamos a poner la descripción del producto. En un momento voy a pasar más a explicar lo que tienes que poner aquí en la descripción, pero en este momento solamente lo quiero dejar así para seguir trabajando con la imagen. Aquí vamos a poner el precio. Supongamos que tu precio es de 500 pesos, que es alrededor de 25 dólares. Esto solamente es para efectos de muestra. Y bueno, todo lo demás lo vamos a dejar igual. Vamos a, tú puedes seleccionar si quieres rastrear la cantidad o si no la quieres rastrear. Esto te ayuda para tú llevar un control con tus inventarios, pero quiero que tengas en consideración que si tú le das clic en rastrear cantidad, en el momento en el que tu inventario llegue a 0, tú vas a dejar de vender o la tienda en línea Shopify va a dejar de mostrar este producto como en existencia. Entonces solamente quiero que tengas en consideración esto para en el momento que tú decidas rastrear o no la cantidad. Todo lo demás lo vamos a dejar por este momento igual y le vamos a dar clic en guardar. Y una vez que ya lo tenemos guardado, vamos a dar clic en vista previa. Y así es como aparecería tu producto. Recomiendo obviamente poner más de una imagen, pero de esta forma ya nosotros podemos darnos cuenta de cómo se vería nuestro producto en una etapa preliminar. Vamos a regresar a la página del producto y le vamos a poner aquí disponible. Supongamos que tienes tú 10 piezas y le vamos a dar clic en guardar.
Entonces de esta manera ya vamos a ver que el producto se encuentra disponible. Vamos a refrescar y listo. Ya está disponible y ya nos aparece la opción de agregar al carrito. Entonces, como punto preliminar, ya partimos con un producto. Ahora, como yo bien te comentaba, hay 3 páginas que tú tienes que cuidar mucho al momento de hacer tu tienda en línea. Primero es esta, que tiene que ver con el producto. Vamos a poner aquí algo más de descripción. Después vamos a pasar a desarrollarla. En segundo, lo que te comentaba es la página de inicio. Y en tercero es la página del checkout. Entonces vamos a pasar a la página de inicio y después vamos a regresar a esta. Para trabajar con la página de inicio nos vamos a ir a la parte que dice tienda online. Y en tienda online le vas a dar clic donde dice en personalizar. Y aquí nos va a dar la opción de nosotros cambiar muchos elementos que van a ser vistos en primera instancia en nuestra tienda en línea. Entonces, primero que nada vamos a cambiar la imagen de inicio. Para eso yo te recomiendo que si tú aún no tienes una imagen como tal profesional de tus productos, puedas entrar a esta página que se llama Unsplash. Solamente la buscas así como unsplash.com, que es esta que aparece aquí. Y esta página lo que nos brinda son imágenes profesionales gratuitas. Y sobre todo que son imágenes que tienen buena calidad y que tienen buenos enfoques. Y a mí me gusta mucho utilizarlas cuando tú estás trabajando por primera vez en una tienda en línea y las puedes buscar ya sea por nicho, por tamaño, por colores y demás. Supongamos que estamos buscando alguna, no sé, para algún producto de bebida. Vamos a poner aquí drink. Y nos aparece todo lo que tiene que ver con productos de bebidas. Vamos a hacer quizás la prueba en español. Puede que sí aparezca algo. Bebidas. Ok, sí, como podemos ver también en español aparecen. Entonces, bueno, tú aquí también puedes buscar la orientación. Si quieres que sea en formato horizontal, en formato vertical, en formato cuadrado. O vamos a trabajar esta imagen, que es la primera imagen de aquí. Recomiendo que tú busques una imagen en landscape, que es en formato horizontal. Vamos a dar clic aquí y listo. Ya nos aparecen diferentes imágenes. Entonces aquí ya nosotros vamos a seleccionar alguna imagen en específico con la que tú quieras trabajar. Para eso, bueno, ya una vez que tú selecciones la imagen, lo que vas a hacer es, te vas a venir aquí y la vas a cargar. Vas a dar clic aquí donde dice imagen con texto y vamos a cambiarla. En este caso yo aquí tengo algunas imágenes. Voy a seleccionar esta que también la saqué de unsplash.com y listo. ¿Ok? Una vez que ya la tengas aquí, le vas a dar clic en seleccionar. Y como recomendación, te recomiendo que aquí en esta parte pongas solamente una imagen. Es muy comúnmente practicado en muchas tiendas en línea que se pone un carrusel de diapositivas, donde está pasando una imagen, después otra, después otra. Eso no está mal, pero en mi experiencia te llega a perjudicar un poco en tus porcentajes de conversión. Entonces, en la medida que tú puedas hacer tu página lo más minimalista posible, en este caso con una sola imagen estática, te va a ayudar más a que se generen más conversiones. Entonces, una vez que lo tienes así, solamente es cuestión de revisar cómo te quedaría la primera imagen y le vas a dar clic en guardar. Y después vamos a regresar. Y como bien puedes ver, esta tienda aún no tiene un logotipo, ya que aquí aparece mi nombre. Vamos a dar clic aquí en encabezado y vamos a seleccionar una imagen. Aquí tengo esta imagen de este logotipo que creé rápidamente en Canva, entonces lo vamos a seleccionar. Y tú puedes definir la alineación del logotipo. En este caso está del lado izquierdo o lo puedes poner centrado. Recomiendo que lo dejes del lado izquierdo. También puedes elegir el tamaño, ya sea que lo quieras un poco más grande, un poco más pequeño. Lo puedes dejar hasta de 180 píxeles y se llega a ver estético. Entonces ya tú definirás de qué tamaño lo dejas en tu tienda en línea. Para este ejercicio vamos a dejarlo así. Y bueno, ya que lo tienes así, simplemente le vas a dar clic en guardar. Y después vamos a regresar. Y vamos a seleccionar después qué es lo que quieres que aparezca abajo de la imagen de texto. Aquí tengo una colección destacada y esta colección lo que nos va a hacer es mostrar nuestros productos que nosotros estamos promocionando. Entonces para eso lo vamos a dejar aquí con esta colección destacada, que es la colección que yo tengo de inicio. Si tú quieres añadir más productos a esta colección, le vas a dar clic aquí en editar colección. Y aquí puedes seleccionar más productos. Por ejemplo, este que hicimos hace un momento. Vamos a dar clic y listo. Entonces ya tenemos 2 productos. Ya con esto podemos ir agregando cada vez más productos aquí en esta colección. Entonces ya que lo tenemos aquí,
Vamos a refrescar. Y voilà, vemos que no aparece. Pero eso es por una razón, porque el producto muy probablemente está en borrador. Como vemos aquí, vamos a cambiarlo de borrador a activo. ¿Ok? Entonces de esta forma ya el producto ya nos aparece activo para vender. Vamos a dar clic en guardar y vamos a regresar a la página. Entonces ya estamos aquí en la página. Otra vez vamos a refrescar. Y listo, y aquí nos aparece el producto, como puedes ver, en la colección destacada. Entonces, obviamente, aquí en la colección destacada recomiendo que tú le puedas cambiar el nombre y poner algo como los más vendidos o nuestras mejores ofertas. Entonces, de esta forma, tú vas a dar preferencia a estos productos. Vamos a poner esto que teníamos aquí, los más vendidos. Y con esto vamos a dar clic en guardar. Ok, entonces tenemos ya el logotipo, la primera imagen y la colección de los más vendidos. Obviamente aquí, si tú tienes más productos, lo vas a poner aquí también a un lado. Y bueno, vamos a regresar aquí. Y por el momento, esta parte de imagen con texto, vamos a quitarla. Y también esta parte de las diapositivas, vamos a quitarla. ¿Esto por qué? Porque recordemos que vamos a dejar la imagen de inicio lo más sencilla posible. Y bueno, ya de esta forma nosotros vamos a incentivar a que los clientes solamente den clic en los lugares que queremos que den clic, como en la página de los productos. Pero recordemos que cuando nosotros hagamos pauta publicitaria, la mayoría de los clientes no va a entrar a la página de inicio, sino que los vamos a dirigir específicamente a las páginas de producto. Pero bueno, una vez que ya tienes esto, en el pie de página también tú puedes poner algunos enlaces rápidos, como el menú inferior, y lo puedes editar. Y aquí le vas a dar clic en agregar una opción de menú. Y puedes poner, por ejemplo, las páginas de contacto, términos de servicio, políticas de privacidad, políticas de envío, políticas de reembolso. También son importantes en tu tienda en línea. Entonces recomiendo que también tú puedas poner cada una de estas páginas en la parte inferior de tu tienda en línea. Entonces no voy a hacer una por una, pero en este caso vamos a poner solo la de contacto y lo vas a redirigir a la página de contacto. ¿Okay? Supongamos que tienes esta página que es de esta de cliente satisfecho. Supongamos que es la de contacto. La vamos a poner y la vamos a dar clic en agregar. ¿Ok? Vamos a regresar. Y también recomiendo que puedas tú seleccionar esto de mostrar iconos de pago, ya que es parte de lo que yo he platicado de las insignias de confianza. Una vez que le das clic aquí, vamos a dar clic en guardar y esto le va a mostrar de manera gráfica al cliente las pasarelas de pago que tú estás utilizando en esta tienda en línea. En este caso solamente aparece PayPal porque es la que estoy utilizando en esta tienda de prueba, pero si tú utilizas más te van a aparecer aquí estos iconos de pago. Y lo que te comentaba de los enlaces a tus redes sociales, le vas a dar clic aquí en configuración del tema. Y aquí te van a aparecer los espacios para poner tus páginas de redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y demás. Entonces, bueno, ya tú decidirás cuáles vas a poner y cuáles no. Entonces, yo recomiendo poner aquellos enlaces a las redes sociales donde tú generes contenido de forma periódica. Porque también si las personas dan clic a un enlace, a una red social que tienes meses que no lo actualizas, puede ser contraproducente. Entonces, solamente te dejo eso como tip. Y bueno, ya una vez que tú los pones aquí, te van a aparecer aquí abajo. Vamos a regresar aquí. Y ya que tenemos esto aquí guardado, vamos a regresar. Y una vez que ya tenemos esto, vamos a cambiar un poco más de formato. Vamos a dar clic aquí en configuración del tema. Y vamos a cambiar los colores, la tipografía y demás. Vamos a cambiar primero los colores. Entonces para eso recomiendo cambiar el color de los botones primarios, que esto es los botones donde la gente va a dar clic. Por ejemplo, como este de suscribir o el botón de agregar al carrito. Y por ejemplo, para eso yo te recomiendo que tú puedas utilizar una extensión de Google Chrome que se llama Colorzilla. Vamos a utilizarla. Y ya que tienes instalada Colorzilla, ¿para qué nos va a servir? Para seleccionar exactamente el tipo de colores que tú estás utilizando aquí en algún elemento de tu tienda en línea. En este caso, vamos a tomar el ejemplo del logotipo. Vamos a dar clic aquí. Y vamos a seleccionar este color. Si te fijas, este es el color RGB que aparece aquí arriba. O si tú seleccionaras el azul, te va a aparecer exactamente el tipo de azul, o el tipo de amarillo, o el tipo de blanco. Entonces vamos a seleccionar el color naranja, que es este de aquí. Y lo que vamos a hacer, ya que lo tenemos seleccionado,
vamos a dar clic aquí en Color Picker y vemos que es este color específico. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar este código y lo vamos a pegar aquí en nuestra tienda en línea. Entonces vamos a poner aquí y listo. Este es el color exacto que tenemos aquí en el elemento del logotipo. Entonces le vas a dar clic, ya que lo tenemos aquí, en guardar. Y si te fijas, ya nos comienza a cambiar los colores aquí de este uno, del artículo agregado al carrito, y también de los botones. Entonces recomiendo que tú lleves esta sincronía con los elementos de tu tienda para que se vaya viendo cada vez visualmente uniforme. Y esta extensión de Colorzilla te va a ayudar a utilizar eso. También te recomiendo que puedas cambiar, por ejemplo, el color del texto. Y para eso vamos a utilizar otra vez Colorzilla. Y vamos a seleccionar el azul. Ya que lo tenemos seleccionado, vemos que es este código. Nos lo vamos a traer a la tienda, lo copiamos y lo podemos pegar aquí en títulos y enlaces. Vamos a pegarlo. Y listo, si te fijas ya nos aparece aquí los títulos en color azul, que es este, los más vendidos y demás. Entonces, a final de cuentas, es el mismo color que tienes tú aquí en el logotipo. Entonces vamos a dar clic aquí ya en guardar. Y poco a poco tú vas a ir definiendo visualmente la estética de los colores, pero sí recomiendo que tengan esa sincronía con los colores de tu tienda en línea. Por ejemplo, aquí en el precio del producto vamos a cambiarlo, que es aquí en texto del cuerpo. Vamos a utilizar el color naranja que ya teníamos y listo. Entonces de esta forma ya le estamos dando cada vez más formato a nuestra tienda en línea. Vamos a dar clic en guardar y vamos a regresar. Para cambiar el tipo de letra, en la tipografía vamos a dar clic aquí. Yo recomiendo que tú trabajes con una letra que sea legible. Para mí me gusta con esto trabajar con una que se llama Harmony Sans o Harmonia Sans, algo así. Que es esta, Harmonia Sans. Vamos a seleccionarla y vamos a dar clic en seleccionar. Y si te fijas, ya nos cambió el tipo de letra a Harmonia Sans. Entonces, a final de cuentas, tú aquí también vas a poder cambiar los títulos de los botones, el texto del cuerpo, títulos de productos en negritas, el tamaño de la letra. Entonces, bueno, tú la puedes dejar un poco más grande, un poco más pequeña. A final de cuentas, tú vas a definir cómo lo vas a dejar. Entonces, bueno, ya poco a poco le vamos dando cada vez más formato. Vamos a darle clic aquí en guardar. Y listo, ahora vamos a ponerlo de las redes sociales. Que para eso tú puedes poner aquí las cuentas de tus redes sociales y te van a aparecer los iconos para compartir. Eso es muy sencillo, entonces no me voy a meter tanto en este tema. El favicon también es algo muy importante, que el favicon no es indispensable, pero es bueno que lo tengas, que es esta pequeña imagen que aparece aquí. Entonces es el logotipo que tú vas a tener y te da una buena imagen cuando tú estás trabajando en tu tienda en línea. Vamos a seleccionar una imagen, vamos a ponerla aquí y vamos a dar clic en guardar. Entonces, si te fijas, vamos a actualizar y ya nos aparece la imagen aquí, ¿ok? Obviamente yo recomiendo que le puedas dar un formato un poco más minimalista, porque aquí, como puedes ver, pues es esta imagen que tiene imagen y texto, y lo mejor es que utilices una imagen sin texto. Igual vamos a hacerlo para que quede ya bien el favicon. Y vamos a subir esta nueva imagen, ¿ok? Y vamos a dar clic en guardar. Entonces vamos a regresar, vamos a refrescar. Y como puedes ver, ya nos aparece un favicon que se ve mejor visualmente, ya que es más sencillo, ¿ok? Entonces ya que lo tenemos, vamos a regresar y vamos a regresar aquí. Entonces en este momento ya vimos lo que son las páginas de producto y la página de inicio. Antes de pasar a la pantalla de pagos, que es a mi punto de vista el elemento más importante de tu tienda en línea, vamos a hacer algunas modificaciones aquí en los productos que tiene que ver con el tema de los precios. A mí me gusta utilizar un precio de comparación en los productos. Si te fijas, en este momento aparecen los precios solos, sin ningún otro precio de comparación aquí al lado. Entonces visualmente sirve mucho el poner un precio de comparación para que las personas, en dado caso que tú tengas alguna promoción, vean que se encuentran ante una oportunidad.
De igual forma, por ejemplo, supongamos que este producto, digamos que tú lo tienes, vamos a modificar el precio en 389 y el precio de comparación vamos a ponerle en 500, ¿ok? Entonces vas a dar clic en guardar y regresamos a la tienda y actualizamos. Y listo, si te fijas, aparece ya aquí al lado el precio que es la oferta, pero evidentemente tenemos que cambiar el color, ya que es importante que las personas lo visualicen como un color de oferta. Yo recomiendo, y no hay otro color que funcione más que el color rojo, pero eso va a depender mucho de los colores que tú tengas en tu tienda en línea. Entonces vamos a cambiarlo aquí, y eso lo vas a cambiar aquí en precio de venta. Vamos a ponerle en rojo, y listo. Entonces, evidentemente, aquí, como te comento, el rojo funciona muy bien, pero como ya tenemos un color que es muy parecido, que es color naranja, tú puedes explorar otros colores que, como yo te comentaba, dependiendo de los colores que tú utilices en tu tienda en línea, son los que más te van a servir. Entonces, por ejemplo, puedes dejar, no sé, un color verde, digamos, o un color rosa o fuchsia. Entonces, eso ya lo definirás. Vamos a dejarlo en esta ocasión, digamos un color en este verde, ¿ok? Entonces ya que lo tienes así, vamos a dar clic en guardar y listo. Entonces ahora sí, vamos a regresar y vamos a trabajar con la pantalla de pagos, que es el elemento, a mi punto de vista, más importante. Y esta parte de aquí es sumamente importante porque muchas personas ponen, en la mayoría de los casos, un solo logotipo o en su defecto no ponen nada, sino que solamente aparece un texto o un nombre. Entonces lo vamos a modificar y te voy a enseñar de qué forma. Regresando a donde estábamos en la pantalla de pagos, para la imagen de fondo yo recomiendo no utilizar ninguna imagen de fondo, yo recomiendo dejarlo lo más minimalista posible, pero en el apartado del logo donde dice imagen personalizada lo vamos a cambiar. ¿Y de qué forma? Vamos a utilizar un diseño en Canva. Que este diseño tú lo puedes hacer muy sencillo y las medidas son 900 píxeles por 120 píxeles. Es un diseño muy horizontal y muy pequeño. De hecho, este lo tengo aquí yo de prueba. Y lo que vamos a hacer es que a tu logotipo que tienes aquí, que es el logotipo de texto sin otros elementos visuales, le vas a añadir los logotipos ya no de pasarelas de pago, sino de sistemas que hacen la compra más segura en las tiendas en línea. Quizá tú no has instalado nada de esto en tu tienda en línea, pero no te preocupes, no tienes que hacerlo, ya que si trabajas con hostings certificados, con servidores certificados, como lo es en el caso de Shopify. Shopify por defecto ya trabaja con este tipo de empresas que hacen la compra más segura. Entonces no necesariamente tienen que ser estas, pero yo recomiendo que las puedas utilizar, ya que en mi experiencia a mí me han servido mucho. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, aquí vamos a duplicar la página y vamos a quitar este logo y vamos a poner el logotipo de tu tienda en línea, suponiendo que es esta de Trending Deco. Yo recomiendo que lo puedas dejar solamente con texto, pero esto ya lo dejo a tu criterio. Vamos a dejarlo aquí solamente con texto y vamos a crecer este texto, ¿ok? Entonces ya que lo tenemos aquí, lo vamos a descargar. Y lo vamos a subir a la tienda en línea. Vamos a dar clic aquí en cambiar. Y listo, ya tenemos la nueva imagen. Vamos a dar clic en seleccionar. Y ya cambiamos esta imagen. Vamos a dar clic en guardar. Y te voy a enseñar cómo se vería. Vamos a regresar donde agregamos el producto al carrito, que es esta imagen de aquí. Vamos a refrescar. Y listo. Si te fijas, ya se ve una página de checkout con no solo el logotipo, sino con insignias de confianza de sistemas que hacen la compra más segura. Entonces esto es simple y sencillamente una imagen, pero créeme que te ayuda muchísimo con tus porcentajes de conversión, en otras palabras, con las personas que en realidad generan una compra. Y es importante también, como yo te comentaba, ir visualizando nuestra tienda en línea cómo se vería en dispositivo móvil o en celular, y para eso vas a dar clic derecho y vas a dar clic en inspeccionar. Y aquí tenemos que
De esta forma es como se vería si tú estuvieras, por ejemplo, en un iPhone 6, 7 u 8. Tú puedes cambiar el dispositivo aquí arriba, pero es importante poder ver esto. Podemos aquí regresarle a la información. Aquí tienes ya una pantalla anterior. Vamos a regresar. Así es como se vería una pantalla anterior. Y también si nos vamos al inicio, así es como se vería tu tienda en línea desde un dispositivo móvil, desde un celular. Entonces se vería aquí la imagen, los más vendidos, las imágenes y bueno, lo que nosotros pusimos en los enlaces, en los colores y demás. Entonces es importante siempre estar haciendo estas pruebas para ver cómo se vería en un dispositivo móvil, porque la mayoría del tráfico que va a llegar a tu tienda en línea, como yo te comentaba, va a ser desde un celular. Vamos a pasar a la parte de las insignias de confianza y cómo instalarlas en tu tienda en línea. Bien, ahora te voy a enseñar a integrar una insignia de confianza como aparece aquí. Si bien esta que aparece aquí es una imagen, no es una insignia de confianza nativa, entonces te puede funcionar integrarla de esta forma. Inclusive si tú ves la tienda en línea, si le damos clic derecho y damos clic en inspeccionar, vemos que la insignia de confianza de las pasarelas de pago que se utilizan o los medios de pago aparece que es nativa, pero en realidad, como te comentaba, es una imagen. Entonces esto te puede funcionar y solamente se pone en la parte de la página del producto aquí abajo, pero te voy a enseñar cómo hacerlo en dado caso que lo quieras hacer con una aplicación, que es más sencillo y se ve de una forma más integrada. Entonces para eso voy a quitar esta que está aquí y le voy a dar clic en guardar. Ok, entonces si vemos, ya en este momento vamos a refrescar esta página y vemos que ya no nos aparece ninguna insignia de confianza aquí abajo. Entonces para integrarla con una aplicación, sencillamente lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la tienda de aplicaciones de Shopify y en la tienda de aplicaciones de Shopify vamos a seleccionar esta aplicación que se llama Trust Hero y el desarrollador es Booster Apps. Entonces esta aplicación es una aplicación gratuita, no tiene ningún costo y la vamos a añadir a tu tienda en línea. Vamos a darle los accesos y vamos a dar clic en instalar aplicación. Y listo, ya está aquí instalada. Esta aplicación me gusta porque es una aplicación muy ligera, no va a generar un peso extra a tu tienda en línea y también hace que las insignias de confianza dentro del botón de agregar al carrito se vean de forma más nativa y más naturales. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a activar las insignias de confianza y después podemos dar aquí un pequeño diseño. Aquí vas a cambiar el texto. Yo recomiendo dejar sin texto para no distraer la atención de las personas que están en tu tienda en línea, o en dado caso que quieras poner un texto puedes poner algo como pagos seguros con, y de esta forma ya estás ejemplificando las pasarelas de pago o los medios de pago que son aceptados en tu tienda en línea. Pero en este momento vamos a dejarlo sin texto. Y aquí en los iconos vas a dar clic donde dice Edit Icons y vas a seleccionar qué iconos quieres que aparezcan en tu tienda en línea. Yo recomiendo que sean no más de 4 o 5 y vamos a utilizar los que son más populares. En este caso tenemos seleccionado el de Visa, vamos a buscar también el de Mastercard, que está también seleccionado. Vamos a poner American Express si tú también la aceptas. En este caso también se trata de integrar las pasarelas de pago o los medios de pago que tú aceptes en tu tienda en línea y también que sean los más populares. Y también podemos integrar no solamente los de los medios de pago, sino que también los que dan seguridad a los clientes. Por ejemplo, este de VeriSign también es muy popular, o este de Verified por Visa, verificado por Visa. Entonces, bueno, a final de cuentas tú seleccionarás los que más queden con tu tienda en línea y como te comento, recomiendo que no sean más de 4 o 5, también para no desviar tanto la atención de los clientes que están a punto de hacer una compra en tu tienda en línea. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice Done. Y listo, ya nos aparece aquí una previsualización de cómo se verían en nuestra tienda en línea. Para el tamaño del texto, pues en este caso no pusimos ningún texto, entonces lo vamos a dejar así. Y para tamaño de los iconos, recomiendo que sea en 28 píxeles. Entonces 28 píxeles en mi experiencia es el formato en que se ve estéticamente mejor en una tienda en línea cuando estamos viendo la tienda desde un dispositivo móvil. Entonces ya que lo tenemos aquí, le vamos a dar clic en Save o Guardar. Y listo, ya quedó guardado. Cabe señalar también, como pudiste darte cuenta, aquí puedes cambiar el color de los iconos
En este caso, y yo recomiendo que los puedas dejar de un color muy similar a este es un color tipo gris, ya que lo que buscamos es, como te he comentado, no distraer tanto la atención con iconos muy llamativos. Entonces, para eso yo recomiendo que sí lo puedas dejar en este color que aparece aquí, pero de igual forma tú lo puedes cambiar por cualquier otro color, ¿ok? Entonces, ya que lo tenemos aquí, vamos a dar clic aquí donde dice previsualizar en tu tienda. Y listo, si te fijas ya aparecen aquí, pero les hizo falta un poco de formato, ya que no nos aparecen centrado. Entonces vamos a regresar a la aplicación y les vamos a dar la alineación hacia el lado izquierdo, ¿ok? Entonces vamos a dar a la alineación y damos clic en guardar de nueva cuenta. Y listo, ya que lo tenemos aquí, de nueva cuenta, vamos a dar clic en previsualizar y ya nos aparecen mejor integrados. Para eso vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic en inspeccionar. Y al final de cuentas, lo importante es visualizar cómo se verían en un dispositivo móvil, que en este caso estamos previsualizando cómo se vería en un iPhone 6, 7 u 8. Puedes cambiar también aquí el dispositivo, ya sea en un iPad, en un Galaxy y demás. Entonces, de esta manera ya nos quedan integradas las insignias de confianza debajo del botón de agregar al carrito, ¿ok? Entonces, para eso te dejo la aplicación gratuita que se llama Trust Hero y el desarrollador es Booster Apps. Ahora veremos cómo instalar un convertidor de divisas para vender en diferentes países. Bien, una duda muy recurrente que me hacen llegar es qué convertidor de divisas yo recomiendo utilizar en dado caso que tú tengas de inquietud vender en más de un país. Entonces, para esto hay algunos temas en Shopify que ya incluyen un convertidor de divisa por default. Sin embargo, estos temas muchas veces son de paga. Tienes que pagar por ellos. En dado caso que tú estés utilizando un tema o una plantilla gratuita en Shopify, lo más probable es que no tengas un convertidor de divisas instalado. Entonces, para eso, yo lo que te voy a recomendar es que puedas utilizar este que se llama Currency Converter Box y el desarrollador es AutoKetting. Yo lo he utilizado y me ha funcionado muy bien y la instalación es muy sencilla y te voy a enseñar de qué forma se hace. Vamos a añadir la aplicación y vamos a dar clic en instalar aplicación. Y ya que tienes la aplicación instalada, vamos a comenzar a configurarla. Vamos a dar clic aquí donde dice Choose Currencies o vamos a elegir todas las divisas con las que queremos trabajar. Y vamos a dar clic aquí donde dice Select All. Ya que seleccionaste todas, vamos a dar clic en Añadir Currencies o Add Currencies. Y de esta forma ya tenemos todas las divisas precargadas aquí para trabajar en nuestra tienda en línea. Después vamos a continuar y vamos a elegir de qué manera queremos que aparezcan las divisas. A mí me gusta trabajar con las banderas porque visualmente son más rápidas de identificar. Entonces te recomiendo que lo dejes así y vamos a elegir la posición. En este caso, donde funciona más o donde yo recomiendo que lo puedas instalar es en la parte superior derecha. Entonces vas a dar clic aquí y listo, vas a dar clic en Save o guardar. Y después de eso vas a regresar a la parte superior y vas a elegir aquí esta pestaña que dice Add Code o añadir código. Vas a dar clic aquí y esta aplicación lo que nos va a dar son dos códigos HTML, que estos códigos HTML los vas a instalar en tu tienda en línea y te voy a explicar de qué forma lo vas a hacer. Es muy sencillo, inclusive tú puedes dar clic aquí donde dice Show Me y te va a aparecer exactamente dónde lo tienes que pegar. Aquí nos dice que te vayas a Settings, Configuración y te vayas a General y después vas a pegar estos dos códigos en la parte de la moneda de tu tienda en línea, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo tal cual como aparece aquí y vamos a primero irnos a Configuración. Voy a dar clic derecho y lo voy a abrir en una pestaña nueva. Nos vamos a ir a General y en General te vas a venir hasta la parte de abajo que es en la moneda de la tienda. Le vas a dar clic aquí en cambiar formato y en esta parte es donde vas a pegar los códigos HTML. Entonces, vamos a traer primero el primer código, lo vamos a dar clic aquí en copy o copiar y este lo vamos a pegar tal cual como dice aquí en el apartado que se llama HTML with currency o HTML con moneda. Entonces, si estamos aquí vemos que aparece un apartado que se llama HTML con moneda. ¿Ok? Entonces lo pegamos y nos traemos el otro código.
que es este, y este lo vamos a pegar, como dice aquí, en la parte que se llama HTML sin moneda. Entonces, vamos a poner aquí y ya dice HTML sin moneda, ¿ok? Entonces, ya que lo tenemos así, vamos a dar clic en guardar. ¿Ok? Y regresamos a la app, cerramos esto y también damos clic en Save o guardar. ¿Ok? Y como podemos ver, ya no nos aparece la barra que nos aparece aquí, quiere decir que ya está instalado el código. Entonces, si regresamos a nuestra tienda en línea, vamos a dar clic aquí, vamos a refrescar. Si te fijas, nos aparece ya aquí arriba un botón que nos va a desplegar todas las monedas dentro de tu tienda en línea. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la página de inicio también, podemos ver que ese botón está aquí. Entonces, supongamos que vamos a seleccionar este producto. Está aquí. Vamos a seleccionar dólares estadounidenses y vemos que ya nos aparece el precio en dólares estadounidenses, 24.51. Entonces vamos a agregar al carrito este producto. Entonces, si te fijas, ya que estamos aquí, aparece el precio en dólares estadounidenses, que es en 24.51. Solo que con Shopify existe un detalle. Si nosotros podemos mostrarle precios en otras divisas a los clientes que nos visitan de otros países, pero al momento de hacerles el cobro o que se haga la transacción siempre va a estar hecha en la moneda en que está configurada tu tienda en línea. Si tu tienda en línea está configurada en dólares, se va a hacer la transacción en dólares. Si está configurada en pesos, se va a hacer la transacción en pesos. Si está configurada en euros, se va a hacer en euros. Es una de las limitantes que tiene Shopify como tal. Entonces, por eso tenemos que ser muy claro con los clientes y explicarles que su precio aquí es mostrado en dólares, pero que se le va a cobrar en la moneda en que está configurada la tienda en línea, porque esto puede generar confusión. Cuando las personas traten de finalizar el pedido, van a ver que de tener un precio de 24.51 se les va a convertir a la moneda local. Entonces, para eso tenemos que configurar este mensaje que aparece aquí abajo, y esto es bien sencillo. Te voy a explicar dónde lo vas a hacer. Cuando estás aquí en tu tienda en línea, te vas a ir a la parte de tienda online, y en el tema que tienes activo te vas a ir a acciones, y en acciones te vas a venir aquí a donde dice editar los idiomas. Y ya que estamos aquí, te vas a venir a la pestaña de carrito o cart. Le vas a dar clic aquí. Y vamos a buscar el mensaje que nos aparece en este momento, que es el de los impuestos y gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos. Y es este que aparece aquí. Los impuestos y gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos. Si te fijas, aquí arriba también aparece otro. Pero como vemos, el que está aquí aparece referenciado o es un enlace. Entonces es fácil de identificarlo porque es este que está aquí. Entonces, este lo vamos a quitar y vamos a poner un mensaje como el siguiente. El mensaje será algo como esto: tus productos aparecen en tu moneda local, pero tu orden será cobrada en pesos mexicanos al tipo de cambio actual. ¿Ok? Entonces, esto de MXN, que son pesos mexicanos, va a variar dependiendo a la moneda en que esté configurada tu tienda en línea. Si por ejemplo tu tienda en línea está configurada en euros, vas a poner algo como esto. O si tu tienda en línea está configurada en dólares, vas a poner USD. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, lo voy a dejar como MXN, que son pesos mexicanos, que es en la divisa en la que está configurada esta tienda de prueba. Y una vez que aparece este mensaje y que ya lo cambiamos aquí en la parte de los idiomas, vamos a dar clic aquí en guardar. Y ya que lo guardamos, vamos a regresar a nuestro carrito que dejamos hace un momento. Entonces, te fijas, este es el mensaje anterior. Vamos a refrescar. Y listo, ya aparece el nuevo mensaje. Tus productos aparecen en tu moneda local, pero tu orden será cobrada en pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Entonces, este mensaje lo va a ver aquella persona que está en un país donde utilizan dólares y donde está viendo el precio en dólares, pero anticipadamente ya le estás diciendo que aunque este producto le aparece en su moneda local, en este caso en dólares, le va a ser cobrado su orden en pesos mexicanos. ¿Ok? Entonces, esto te va a ayudar a reducir la fricción que pueda existir por las diferencias de precio entre una moneda y otra. ¿Ok? Entonces te dejo aquí esta herramienta de convertidor de divisas.
Vamos a configurar los envíos para que te ayuden a incrementar el ticket promedio de venta. Bien, vamos a continuar y para esto vamos a comenzar a trabajar con esta aplicación que se llama Free Shipping Bar, que es una barra de envíos gratuitos, que en otras palabras esta barra nos ayuda a incrementar el ticket promedio de venta o a que el cliente gaste más en tu tienda en línea, y por eso yo te recomiendo que la puedas instalar y te voy a explicar cómo funciona. Para esto vamos a añadir la aplicación, vamos a dar clic aquí en agregar aplicación y vamos a dar clic en instalar aplicación. Esta aplicación, como su nombre lo indica, es una aplicación que nos va a ayudar a poner una barra en la parte superior de nuestra tienda en línea, donde indiquemos al cliente que tenemos envíos gratuitos o el mínimo que tiene que gastar en nuestra tienda en línea para ser acreedor o acreedora a un envío gratuito. Aquí vamos a manejar dos variantes. Primero que nada quiero comenzar a explicar: si tú no tienes todavía un producto que se está vendiendo constantemente y que aún te encuentras en la etapa de estar validando, recomiendo que en esta barra manejes un envío gratuito de forma general, para que, como yo he comentado en videos anteriores, eliminemos la fricción totalmente hacia los clientes al momento de comprar. Y después te voy a explicar también, en dado caso de que tú ya tengas un producto que sí se está vendiendo constantemente y que ya comienzas a generar ventas de forma periódica, recomiendo manejar diferentes tarifas dependiendo lo que el cliente gaste en tu tienda en línea, ¿ok? Entonces, para eso primero vamos a hacer el primer ejemplo. Si en dado caso tú aún no tienes un producto que se esté vendiendo constantemente, para dejar la barra con envíos gratuitos. Entonces, para eso vamos a dar clic aquí donde dice crear nueva barra. Vamos a dar clic aquí. Y si te fijas, esta aplicación nos da diferentes diseños de barras que nosotros podemos instalar en nuestra tienda en línea. Recomiendo que el diseño que tú elijas combine con el diseño de tu tienda en línea. Entonces, para eso, bueno, yo voy a trabajar con el básico, vamos a trabajar con este. Y si te fijas, aquí nos da una previsualización. Primero que nada, la primera barra es como el cliente va a ver nuestra página de inicio en nuestra tienda en línea. La segunda barra le va a aparecer al cliente cuando ya agregue un producto a su carrito. Y la tercera barra ya le va a aparecer como un mensaje cuando haya alcanzado el objetivo que nosotros le pusimos desde el principio. Y te voy a explicar cómo hacerlo. Para eso vamos a dar aquí un nombre, vamos a quitar esto. Y vamos a poner barra de envío. Esto es para control interno, esto no lo va a ver el cliente. Y aquí nos pide qué objetivo le estamos marcando al cliente que queremos que gaste en nuestra tienda en línea. Como te comentaba, si aún no tienes un producto que se esté vendiendo constantemente, recomiendo esto dejarlo en 0 para que de esta manera no ponerle ningún condicionante al cliente que llega a nuestra tienda en línea y que les aparezca por default la barra que nosotros vamos a poner aquí. Entonces, en el mensaje vamos a poner, recomiendo algo como esto: por tiempo limitado, envío gratis a todo. Y aquí vas a poner el país donde tú estés vendiendo, que lo vamos a poner donde aparecen estas líneas, ¿ok? Para este ejemplo voy a poner, por ejemplo, no sé, vamos a poner Colombia. Ok, por tiempo limitado, envío gratis a todo Colombia, ¿ok? Entonces, si sabemos que nuestro tráfico en primera instancia llega sobre todo de Colombia, vamos a poner esta barra en primer lugar y les va a aparecer este mensaje cuando ingresen a nuestra tienda en línea. Y después vamos a cambiar este mensaje, que es el que les va a aparecer a las personas que ya agreguen un producto a su carrito. Y vamos a poner algo como lo siguiente: felicidades, tienes envío gratis, ¿ok? Entonces, si te fijas, en segundo lugar les va a aparecer esto: felicidades, tienes envío gratis. Vamos a poner un poco de formato aquí, vamos a poner las mayúsculas. Y listo, ya quedaron nuestros mensajes configurados en nuestra primera barra. Ok, y ya que lo tenemos así, la primera barra es súper básica, vamos a dejarla así y solamente vamos a dar clic en guardar. Ok, vamos a dar clic aquí en save y listo. Entonces, si vamos a nuestra tienda en línea, vemos que aquí en la página de inicio ya nos aparece esta barra: por tiempo limitado, envío gratis a todo Colombia. Entonces, supongamos que agregamos este producto al carrito. Entonces, si lo agregamos al carrito, vemos que esta barra va a cambiar. Vamos a agregarlo y te fijas, ya cambió. Ya nos aparece felicidades, tienes envío gratis. Ok, entonces esto es lo que hace esta barra, que como te comentaba, esta primera barra es muy básica, ya que es la que recomiendo poner en dado caso que aún te encuentres probando diferentes productos y que no tengas un producto
que se esté vendiendo aún constantemente. En dado caso que sí lo tengas, vamos a hacer otra barra diferente y te voy a explicar cómo hacerlo. Al estar aquí, vamos a trabajar en esta misma. Vamos a editar la barra de envío que creamos hace un momento. Vamos a dar clic aquí en Edit. Y aquí donde dice Free Shipping Goal, no es otra cosa más que poner a partir de cuánto nosotros ofrecemos un envío gratuito. Aquí yo recomiendo poner el objetivo un poco más arriba de lo que cuesta el precio promedio de tu producto más vendido. En otras palabras, supongamos que tú tienes un producto que se vende en $24.99 o en $25, entonces te recomiendo que puedas poner el objetivo en $30, que a partir de $30 tú das el envío gratuito. Esto para que incentives a los clientes a que puedan gastar un poco más en tu tienda en línea. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos este producto que cuesta 489 pesos mexicanos, entonces lo que vamos a hacer es que sabemos que ese producto se vende muy bien y que ya lo validamos y que sabemos que el precio promedio o el ticket promedio de venta es de 489, vamos a poner que el objetivo para dar a nosotros envío gratis sea de 600 pesos mexicanos, que es alrededor de $30. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que las personas gasten mínimo esta cantidad para que sean acreedores o acreedoras a el envío gratuito. ¿Ok? Entonces, el mensaje inicial, si te fijas, ya cambió. Vamos a quitar esto y recomiendo que puedas poner algo así. Envío gratis en compras mayores a, vamos a quitar esto de aquí y te fijas, ya nos aparece aquí la cantidad que nosotros estamos poniendo, que en este caso recordemos que eran 600, ¿ok? Entonces envío gratis en compras mayores a 600 pesos mexicanos, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí donde dice Progress Message, que es lo que queremos que aparezca cuando el cliente aún no llega al objetivo que le marcamos. Vamos a poner algo como: te encuentras a 599 del envío gratis, ¿ok? Entonces, si te fijas, aquí nos aparecen en la primera barra, cuando el cliente llegue va a ver esta barra, envío gratis en compras mayores a 600 pesos. En la segunda barra, si el cliente agrega el producto al carrito pero no llega al objetivo que le marcamos, va a ver te encuentras a 599 del envío gratis. Y en la tercera barra, cuando el cliente llegue al objetivo, le va a aparecer felicidades, tienes envío gratis, ¿ok? Entonces vamos a dar un poco de formato, vamos a cambiar los colores de los números, que eso lo encuentras aquí abajo, donde dice text color, te fijas, es este aquí, que es el color del texto especial. Vamos a dar, por ejemplo, en color blanco, para que se vea en contraste. Y si te fijas, ya aparece en este formato. Entonces podemos cambiar inclusive todos los colores. Supongamos que vamos a dejar este en color blanco, el texto normal, y el texto especial lo vamos a dejar, por ejemplo, en este color, ¿ok? Entonces ya se ve en este formato. Envío gratis en compras mayores a 600 pesos y te encuentras a 599 del envío gratis y felicidades, tienes envío gratis, ¿ok? Entonces, una vez que ya creas estos niveles de envíos gratuitos que tienes que estar empatados con los envíos que tengas en tu tienda en línea, tú vas a definir las cantidades. Vamos a dejar todo lo demás igual y vamos a dar clic en Save o Guardar, ¿ok? Entonces, para eso vamos a quitar este producto y vamos a regresar a nuestra página de inicio. Vamos a refrescar. Y te fijas, ya aparece envío gratis en compras mayores a 600 pesos mexicanos, ¿ok? Entonces este mensaje desde un inicio le está diciendo al cliente que si él o ella gasta arriba de esta cantidad, va a tener derecho al envío gratuito, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos este producto que es el juguete de $4.89, damos clic y obviamente si el cliente solamente compra este producto, no va a ser acreedor a el envío gratuito, pero vamos a hacer la prueba, vamos a agregar al carrito y te fijas, ya cambió el mensaje de aquí arriba. Ya le dice al cliente que te encuentras a 111 del envío gratis. Entonces esto va a incentivar a que el cliente pueda gastar un extra o un excedente más en nuestra tienda en línea para ser acreedor o acreedora al envío gratuito. Entonces esto funciona muchísimo para incrementar el ticket promedio de venta. Entonces si ya agregamos, por ejemplo, una segunda pieza o si tienes algún otro producto que vendas en tu tienda en línea, va a ayudar a que el cliente dude menos y lo añada a su carrito. Vamos a hacer la prueba aquí. Vamos a actualizar el carrito y te fijas, como ya la cantidad que compra el cliente es mayor,
ya el mensaje es diferente. Felicidades, tienes envío gratis, ¿ok? Y esto es lo que hace muy poderosa a esta aplicación que se llama Free Shipping Bar de Hextom. Algo muy importante y que también quiero comentar ya por último es que, si te fijas, esta aplicación tiene una versión pagada y una versión gratuita. Con la versión gratuita puedes hacer tal cual lo que yo te acabo de mostrar en este momento. No hay necesidad de que tú a un inicio tengas que pagar la versión de paga. Pero, ¿qué es lo que hace la versión de paga? Y te voy a explicar exactamente por qué en algún momento quizá te convendría pagar esta aplicación. Si tú pagas la aplicación, lo que hace la aplicación es que por default en este momento, te fijas, el precio que les aparece aquí a los clientes, les aparece la moneda en pesos mexicanos. Entonces, si por ejemplo tienes algún visitante que ingrese de Estados Unidos o de Colombia o de España o de algún otro país, le va a aparecer esta cantidad, pero siempre en pesos mexicanos. No se la va a cambiar de forma automática. Supongamos que aquí, por ejemplo, si cambiamos a dólares estadounidenses, tenemos aquí el precio de 24.51, pero aquí la cantidad sigue siendo 600. Entonces, la versión pagada de esta aplicación lo que hace es que te cambia la moneda dependiendo del país donde te estén visitando. Entonces, como te comento, quizá en este momento no sea necesario que tú adquieras la versión pagada de esta aplicación, pero yo te comento cuál es la diferencia de la versión gratuita y la versión pagada, para que en algún momento que tú estés vendiendo en más de un país, sepas cuáles son los alcances de la versión pagada de esta aplicación. Pero por el momento vamos a utilizar solamente la versión gratuita y como te comentaba, la aplicación se llama Free Shipping Bar y el desarrollador es Hextom. Ahora vamos a desarrollar una descripción de producto. Ok, continuando con la descripción del producto y la descripción que yo te recomiendo poner en tus productos en tu tienda en línea, vamos a trabajar con este ejemplo. Y para eso, quizá en este momento veas un poco diferente la página. Simplemente lo que hice es que cambié algunos colores de los botones. Por ejemplo, aquí el botón de agregar al carrito. Puse lo que es las cantidades. Y bueno, eso simplemente lo haces donde yo te expliqué hace un momento. Pero para dejarlo claro, quiero explicarte dónde hice los cambios. Te vas aquí en tienda online. Y donde está temas, le vas a dar clic en personalizar. Y una vez que estás aquí, vas a seleccionar página de productos. Le das clic aquí. Y en páginas de productos vas a seleccionar este apartado. Damos clic. Y aquí es donde aparece lo que yo te comentaba. Lo de mostrar selector de cantidad, que este es el cuadro que aparece aquí, donde el cliente puede seleccionar más de una pieza. Tú puedes dejarlo habilitado o puedes deshabilitarlo y ya no te va a aparecer. Recomiendo que si lo dejes habilitado para que tengas oportunidad de vender más de una pieza. También algo que hice es que quité el botón de pago dinámico para que se viera solamente un solo botón, que es el de agregar al carrito. Si tú lo dejas habilitado, te va a aparecer en este formato, ya sea agregar al carrito y comprar ahora. Y lo que hace el pago dinámico es que si tu cliente tiene la costumbre de comprar con otro medio de pago, por ejemplo como PayPal, le va a aparecer aquí el botón de PayPal. Entonces, para efectos de esta tienda, lo voy a dejar deshabilitado para que nos aparezca el botón justo al lado de lo que es la cantidad, ¿ok? Entonces, ya que lo tenemos aquí, pues simplemente das clic en guardar y es como te va a aparecer de esta forma, ¿ok? Entonces, vamos a entrar en detalle con la descripción que tú tienes que utilizar en tus productos. Aquí estoy utilizando este producto de prueba que es un molde para pasteles y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos descripciones. Y como comento aquí, va a haber una descripción básica y una descripción mejorada. Y primero vamos a iniciar con la descripción básica y esta se utiliza cuando estás probando un producto. ¿Por qué recomiendo iniciar con la descripción básica? Porque es más rápida y al principio, cuando te encuentras probando diferentes productos para validarlos y ver qué tanto potencial tienen para venderse en línea, recomiendo que no pierdas tanto tiempo en hacer las descripciones, ya que tienes que tener la capacidad de probar la mayor cantidad de productos posibles. Pero una vez que el producto comienza a venderse consistentemente, que ya detectas que tiene potencial, que tiene un mercado y que ya los clientes comienzan a comprarlo, vamos a pasar a hacer una descripción mejorada, que es la que comento aquí. Pero para esto vamos a primero comenzar a trabajar con esta básica y te voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Primero que nada, recomiendo trabajar con una descripción breve y concisa. Como yo bien te comentaba, vamos a trabajar con una descripción que sí, por un lado, sea lo suficientemente clara, pero por otro lado que sea breve, que no sea muy larga, porque lo que buscamos es no perder mucho tiempo en hacer estas descripciones en los productos que tú estás probando. A su vez,
recomiendo trabajar con imágenes de calidad. Esto es uno de los puntos clave al momento de tener tus productos en tu tienda en línea, ya que muchas veces se cae en el error de importar las imágenes de otras plataformas, como ya sea Alibaba, AliExpress y demás. Entonces recomiendo que si vas a trabajar con imágenes de otras plataformas, trates de que sean de la máxima calidad posible. Y por calidad no me refiero al tamaño y al peso, ya que las imágenes deben de ser lo suficientemente livianas en tu tienda en línea. Por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando aquí unas imágenes de prueba y como bien puedes ver, estas imágenes no son de una calidad óptima, ya que si hacemos algo de zoom se llegan a ver un poco pixeleadas, pero solamente las utilicé para ejemplificar lo que tú tienes que trabajar con tus imágenes, que sean lo suficientemente gráficas, que describan qué es la funcionalidad del producto o para qué nos sirve. Y bueno, a partir de aquí ya tú vas a elegir las imágenes con las que vas a trabajar. Si tienes imágenes que son muy pesadas, pero que son de buena calidad, recomiendo que las reduzcas con esta plataforma que se llama Optimizilla, donde aquí yo ya le he comentado que tú la vas a subir y vas a comprimir tus imágenes online, ¿ok? Entonces al utilizar Optimizilla vas a tener imágenes más livianas sin sacrificar la calidad. También algo muy importante es crear un nombre único de producto. Como bien puedes ver aquí, en lugar de poner algún nombre como molde para hornear o molde para pasteles o molde algo similar, que tú puedas desarrollar un nombre propio. En este caso estoy utilizando este ejemplo que es molde amor eterno o algo similar para que le des una identidad al producto desde un principio. Entonces esto te va a ayudar mucho a diferenciarte de otras tiendas que estén vendiendo el mismo producto o productos similares, y también te va a ayudar a que los clientes recuerden el producto más fácilmente. A su vez, recomiendo tener un precio de comparación. Un ejemplo es menos 50%. Ya he explicado lo que es un precio de comparación, que es esto que aparece aquí. Tú tienes un precio estándar y a un lado aparece un precio de oferta. ¿Ok? Entonces ya te he explicado en este video dónde ponerlo, el precio de comparación. Y también, bueno, algo que yo recomiendo, ya entrando en tema con la descripción, es manejar un encabezado. Y en el encabezado poner el beneficio principal del producto. Y esto no es otra cosa que algo como esto. Si te fijas, aquí lo que yo puse es 50 formas diferentes para hornear. Y esto donde lo vas a poner es muy sencillo. Es en la parte de los productos en tu tienda en línea. Ya que estás aquí en el panel de administrador, te vas a venir a todos los productos. Y vamos a seleccionar con el que estamos trabajando. Y como bien ves aquí, este texto es el encabezado que aparece aquí. Simple y sencillamente está en negritas, está centrado, la alineación es centrado aquí y el formato es el título 1 y es esto que aparece aquí para que se vea como un encabezado. Y recomiendo hacer esto porque en una primera instancia los clientes no van a leer toda la descripción que tú pongas aquí. Entonces solamente se van a ir por aquellos puntos clave que llamen más su atención. Ya sea el botón de agregar al carrito, las insignias de confianza, algunas imágenes y los encabezados que son muy importantes. También recomiendo que pongas de 1 a 2 enunciados con una explicación. En otras palabras, qué hace el producto con 1 o 2 beneficios. Y eso lo vas a poner aquí. Vas a poner después de este pequeño texto, que yo lo que puse fue algo muy sencillo. Por ejemplo, como esto: crea, hornea y da vida a tus diseños con la herramienta que no puede faltar en la cocina de principiantes o avanzados. El molde amor eterno. Entonces esto lo puse en negritas, que es esto que aparece aquí. Y después vamos a poner los dos enunciados con explicación. El primero es enunciado con explicación, qué hace el producto, y vas a poner un beneficio, el beneficio número 1 del producto. Y después vas a poner el enunciado con explicación número 2, qué hace el producto, y vas a poner el beneficio número 2, ¿ok? Esto también les vas a dar formato aquí, lo vas a seleccionar y aquí es donde le vas a dar el formato de viñetas para que te aparezcan así punteado como aparecen aquí y que de esta forma visualmente sea más sencillo ver los beneficios, ¿ok? De igual forma, recomiendo poner un subtítulo donde vas a poner las características o características como subtítulo, y para eso es esto que aparece aquí. Vas a poner la palabra características y en negritas vas a poner el título 2, ¿ok? En el título 2, aquí en las características, vas a poner también como puntos clave, en lo que le vas a dar formato aquí en las viñetas, las características específicas del producto. No vas a hacer una descripción tan desarrollada, sino que los puntos clave. Por ejemplo, aquí podemos ver color, rojo, material, silicón de grado alimenticio, set, incluye 4 piezas, medida en centímetros de cada pieza, bueno, poner las medidas.
puede usarse a lavaplatos y envío a todo Narnia. Esto en caso de que tu cliente viva en Narnia. Obviamente sabemos que no es así. Y bueno, a final de cuentas, eso te va a aparecer aquí. Puedes dar algo de formato también. Por ejemplo, puedes poner esto en negrita. Vamos a dar clic aquí en material. Set incluye 4 piezas. Medida en centímetros. Y bueno, algo similar a esto, vamos a darle clic en guardar y vamos a actualizar. Y bueno, se entiende la idea, cómo vas a empezar a dar formato. Y después, algo muy importante es esto, repetir las mejores imágenes en la descripción. En otras palabras, vamos a poner imágenes aquí en la descripción y ese es un error que yo veo que muchas tiendas en línea no utilizan, que no ponen imágenes aquí en la descripción, sino que solamente trabajan con las imágenes por default que Shopify te deja poner aquí. ¿Y esto por qué es importante? Porque como yo te comentaba, en la mayoría de los casos, más del 80-90% de tu tráfico va a venir desde un celular, desde un dispositivo móvil. Entonces, si nosotros, por ejemplo, damos clic derecho y damos clic en inspeccionar, aquí podemos ver que la gente cuando entre desde un dispositivo móvil muy pocas veces va a dar clic aquí en estas flechas o en estas imágenes para deslizar hacia la derecha. Lo que van a hacer en la mayoría de los casos es deslizar hacia abajo. Entonces, si las personas deslizan hacia abajo, se van a quedar solamente con la primera imagen que vean aquí y con la descripción que se vea aquí. Entonces, por eso, muy importante poner imágenes también aquí. No importa que llegues a repetir estas mismas imágenes, una o dos que sean las mejores imágenes aquí para que las pongas también en la descripción, pero es por eso la importancia de ponerlas aquí, por todo el tráfico que te va a llegar desde dispositivos móviles y que en su mayoría de los casos estos clientes no utilizan estas flechas, sino que solamente dan scroll hacia abajo y hacia arriba. ¿Ok? Entonces, regresando, vamos a poner las imágenes aquí en el texto y te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Aquí vamos a dar un espacio. Y vas a seleccionar este cuadro que dice insertar imagen. Y puedes elegir esta parte que dice imagen del producto, que son imágenes que tú ya cargaste. ¿Ok? Entonces puedes seleccionar, por ejemplo, esta imagen y vas a dar clic en insertar imagen. ¿Ok? Entonces de esta forma ya tienes una primera imagen aquí. Recomiendo, como bien comento aquí, repetir las mejores imágenes en la descripción. Pueden ser de 1 a 2 imágenes. Vamos a poner una segunda imagen. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Aquí abajo. Vamos a dar clic otra vez en insertar imagen. Y vamos a seleccionar una segunda imagen. Que puede ser esta, por ejemplo. Insertamos. Y listo. Ya tenemos otra segunda imagen. Entonces, ya que lo tengas aquí, vamos a dar clic en guardar. Y vamos a ir a la página del producto. Entonces, vamos a actualizar. Y listo, ya tenemos las imágenes aquí dentro del texto, que es esta que pusimos aquí y esta otra que pusimos aquí. Entonces, la importancia radica en lo que yo te explicaba. Si damos clic derecho y damos clic en inspeccionar otra vez, vamos a ver cómo lo vería alguien que llega desde su celular a ver nuestra tienda en línea o nuestro producto. Entraría a la página aquí y si da scroll hacia abajo, vemos que vería el encabezado. Aquí un pequeño texto, el enunciado con la explicación, el beneficio 1, beneficio 2 y la primera imagen. Después las características, los colores, medidas y los envíos y demás, y vería la segunda imagen, ¿ok? Entonces es por eso la importancia de poner imágenes aquí en el texto, para las personas que den scroll hacia abajo. Y de igual forma, al final también yo recomiendo poner algo como esto, el envío. Y vas a poner en la parte inferior algo similar a esto. Debido a la gran demanda, nuestro tiempo de tránsito es de 6 a 9 días. Esto va a variar, puede ser más días, menos días, dependiendo de tus tiempos de tránsito. Pero es importante que lo pongas aquí abajo. ¿Para qué? Para que los clientes sepan en promedio cuánto tiempo tardarían sus envíos. Entonces vamos a poner algo aquí como esto. Y vamos a copiar este texto. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a pegar. ¿Ok? Entonces, puedes también dar algo formato. Vamos a ponerlo en negrita. Y vamos a dar clic en guardar. Entonces, al tener este punto aquí, estás ya respondiendo una de las preguntas más frecuentes que los clientes te hacen cuando ingresan a una página de producto, que es cuánto tiempo tardan los envíos. Entonces, al tener este enunciado aquí,
vas a minimizar la cantidad de preguntas que te lleguen a hacer los clientes específicamente por los tiempos de envío. ¿Ok? Entonces ya que lo tienes aquí, vamos a ir a la página, actualizamos y ya lo tenemos aquí. ¿Ok? Vemos cómo se vería en el escritorio y sencillamente es esto. Vamos a darle un poco más de formato. Puedes quitar un poco de texto, por ejemplo, y dejarlo más sencillo aún, como esto. Tiempo de tránsito de 6 a 9 días. ¿Ok? Entonces vamos a dar clic en guardar. Y listo. Este formato se lo di para que solamente sea una sola línea, un solo enunciado. Vamos a actualizar. Y listo, ya nos aparece aquí con el nuevo formato. Tiempo de tránsito de 6 a 9 días. ¿Ok? Entonces, bueno, ya cumplimos con los criterios básicos en la descripción que nosotros vamos a desarrollar cuando tengas un producto con el que estés iniciando. Entonces, para eso es una descripción básica del producto. Y después de esto, si el producto recibe algunas ventas, puedes mejorar la descripción. Y para eso voy a pasar a explicarte cómo sería una descripción mejorada. En otras palabras, cómo tenemos que trabajar nuestra descripción si el producto se vende consistentemente. Una vez que tus productos han demostrado que tienen potencial, vamos a trabajar con una descripción mejorada para estos mismos productos y te voy a explicar cómo hacerlo. Y bien, ahora vamos a pasar a hacer la descripción mejorada. Esto es, si el producto ya comienza a venderse consistentemente y tú ya tienes una descripción básica como la que te acabo de explicar, recomiendo que mejores esta descripción y la hagas en la forma en la que te voy a explicar aquí. Pero antes, primero quiero explicarte algo que muchas personas me preguntan y no quiero que se me pase, que es relativo a este mensaje que aparece aquí. Hay muchas personas que me llegan a preguntar cómo hacer para quitar este mensaje de los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos. Esto porque muchas veces sucede que en algunas ocasiones tus gastos de envío son cero o tienes envíos gratis o simple y sencillamente se tiene la creencia de que si aparece este mensaje va a ahuyentar a los clientes porque ven que pues hay un gasto asociado con su compra. La verdad es que esto es una verdad a medias porque primero que nada, como bien puedes ver, esto por default ya nos aparece un enlace referenciado. Entonces esto es muy importante que esté referenciado a una página donde tú le expliques al cliente qué son los gastos de envío. Y esto, a diferencia de lo que mucha gente cree que te va a ahuyentar a los clientes o que hay clientes que por ver la palabra gastos de envío no va a comprar, créeme que es todo lo contrario, ya que las personas que tienen curiosidad y lleguen a dar clic en este enlace, se les va a enviar a una página como esta, donde tú tienes que explicar la política de envío. Entonces, esto, créeme que al poner un mensaje similar a esto, te va a dar a ti y a tu tienda en línea una imagen más profesional que si no tuvieras el mensaje que aparece de los gastos de envío. Entonces, una política de envío, tú la vas a crear en una página en tu tienda en línea para que el cliente sepa cuáles son estas políticas de envío en tu tienda en línea. Pero como bien podemos ver, ¿qué sucede si tú no tienes gastos de envío o si tú estás ofreciendo envíos gratis? Yo lo que recomiendo es hacer una pequeña modificación a este enunciado. Y en lugar de que diga esto, vamos a cambiarlo por lo siguiente. Te vas a venir a tu tienda en línea y te vas a venir a la parte que dice tienda online. Y en tienda online le vas a dar clic en acciones en el tema que tú tienes. Y vas a dar clic en editar los idiomas. Y en editar los idiomas vamos a buscar la página del producto. Aquí donde dice products o productos. Y vamos a buscar la frase de los gastos de envío. Y es esta que aparece aquí. Se abre un corchete, es un enlace referenciado, gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos, que no es otra cosa más que este mismo mensaje que aparece aquí. Entonces, la modificación que vamos a hacer es, como bien comento, no recomiendo quitarlo porque el hecho de que tengas unas políticas de envío le da una imagen profesional a tu tienda en línea. Lo único que recomiendo es modificarlo para los casos en los que tú tengas envíos gratuitos o quieras manejar envíos que no se le cobren directamente al cliente, sino que ya vayan incluidos en los precios de los productos. Entonces, algo que a mí me ha funcionado mucho es poner algo como esto. En caso de existir, los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos. Entonces, de esta forma, con este enunciado,
le está diciendo al cliente que no necesariamente su pedido va a tener gastos de envío, sino que solamente en caso de existir, estos gastos de envío se van a calcular en la pantalla de pagos. Entonces, ya que lo tengas así, lo vamos a guardar. Vas a dar clic aquí en guardar y vamos a actualizar la página. Vemos que aquí tenemos el mensaje original. Vamos a darle clic en actualizar para ver cómo aparece. ¿Ok? Y aquí ya aparece el nuevo mensaje. En caso de existir, los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago. Entonces, al modificar esto, vas a seguir teniendo políticas de envío, pero le estás explicando al cliente que no necesariamente su pedido o su producto va a tener gastos de envío. ¿Ok? Entonces, te lo dejo como tip y vamos a pasar a la parte de la descripción desarrollada. Para la descripción mejorada, recomiendo trabajar la descripción a profundidad y con suficiente texto. A diferencia de la descripción básica, donde la descripción era breve y concisa, para la descripción mejorada sí tenemos que poner un poco más de texto y que sea más profundo. Y para eso, algo que yo recomiendo es ver otros sitios como referencia. Puedes ver otros marketplaces, por ejemplo, puedes ver a Amazon o puedes ver otras tiendas en línea para ver cómo estas tiendas están trabajando sus descripciones. Y algo que funciona muy bien es poner las preguntas que son más frecuentes al momento de utilizar el producto. Y eso recomiendo que lo puedas poner como por ejemplo aquí, donde tú puedes poner cómo funciona este producto. Entonces, de esta forma, al poner cómo utilizar este producto, vas a poner aquí la explicación a detalle. Y de esta forma, poco a poco vamos respondiendo las preguntas que son más frecuentes por parte de los clientes. Estas preguntas, a medida que cada vez recibas más visitantes en tu tienda en línea, tú vas a ir sacando estas preguntas directamente de ellos, ya que ellos son los que te van a hacer las preguntas, ya sea en redes sociales, ya sea por email, ya sea por algún mensaje. Y las dudas que estos prospectos tengan, recomiendo que las puedas poner aquí. Otra puede ser, por ejemplo, ¿se puede lavar a mano? Supongamos que esta también es otra pregunta frecuente de los clientes. También la vas a poner aquí y vas a poner también una explicación a detalle. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ir desarrollando cada vez más lo que es este texto, ¿ok? Y de igual forma, también recomiendo trabajar con un GIF. Para eso, recomiendo solamente uno, y eso lo vas a hacer para reemplazar la imagen principal del texto. En pocas palabras, para reemplazar esta primera imagen. Entonces, para eso, recomiendo que tú puedas tener un pequeño video del producto, pero para no poner el video y que nos cause mucho peso en la página, vamos a convertirlo a GIF. Y para eso, la página que yo te recomiendo es EasyGIF, que la vas a buscar así como aparece aquí, easygif.com. Y en esta página vas a subir tú el video que tengas del producto, de cómo se utiliza el producto, y lo vamos a convertir a GIF para que sea visualizado de una forma rápida y ligera en nuestra página de producto. Vamos a dar clic aquí, video a GIF. Y vas a seleccionar un archivo o un video donde se explique cómo funciona el producto. Vamos a cargar un video de prueba. Y al seleccionar el video le vas a dar clic aquí en subir video. Y para eso, evidentemente este es un video de prueba, no es un video del producto real. Recomiendo que tu video sea cuadrado y que no mida más de 300 kilobytes. Como podemos ver, este video está muy pesado, entonces vamos a darle un poco de formato. Vamos a darle un formato cuadrado. Y recomiendo que pueda ser, por ejemplo, de 300 por 300. ¿Ok? Y le vamos a dar clic aquí en Resize Video. Y como bien podemos ver, ya tenemos un video en formato cuadrado y muy ligero, ya que mide menos de 300K, mide 276K. Entonces este video lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir a GIF. Entonces le vas a dar clic aquí donde dice Video to GIF, le damos clic. Vamos a elegir que inicie, no sé, en el segundo número 2 y que termine en el segundo número 5, por ejemplo. Vamos a dejar el tamaño igual. Los cuadros por segundo también lo vamos a dejar igual y le vamos a dar clic aquí en convertir a GIF. Y listo, ya nos quedó creado el GIF. Como podemos ver, por cuestiones de compresión lo dejó un poco más pesado. Vamos a dejarlo más liviano. Vamos a dar clic en Resize. Y vamos a dar clic aquí en porcentaje. Y vamos a poner 50, que lo queremos a la mitad. Vamos a dar clic aquí en Resize. Y listo, ya tenemos nuestro GIF. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer este GIF a la página del producto. Si tú quieres venir y subirlo directamente aquí, el GIF, a la página del producto, en muchas ocasiones no va a funcionar.
Entonces para eso lo que yo te recomiendo es que te traigas el GIF pero con la dirección del mismo. Y esto es bien sencillo, le vas a dar clic derecho y le vas a dar copiar dirección de la imagen. ¿Ok? Y esto te lo vas a traer y lo vas a pegar en el código HTML. Como vamos a reemplazar esta imagen, la vas a seleccionar y le vas a dar clic aquí en mostrar HTML. Y esta imagen es esta que nos aparece aquí. ¿Ok? Entonces, simple y sencillamente, vamos a reemplazarla con el código que nos trajimos de GIF, que es esta. ¿Ok? Entonces, vamos a dar clic aquí en mostrar editor y vemos que ya nos aparece aquí este GIF, que a mi punto de vista creo que quedó muy pequeño. Entonces me voy a traer la otra versión, la versión que está aquí arriba. ¿Ok? Le voy a dar clic derecho, copiar dirección de la imagen. Y vamos a reemplazar este GIF pequeño. Vamos a dar clic otra vez, mostrar HTML. Y el GIF pequeño es este que está aquí. ¿Ok? Entonces lo vamos a reemplazar. Vamos a pegar la nueva dirección. Y listo, ya nos quedó pegado aquí nuestro GIF. Entonces, como te comentaba, para este ejemplo no tengo un video del producto, sino que solamente utilicé este video de algunas de mis mercancías. Pero lo que quiero que entiendas es que aquí vamos a poner este GIF, donde tienes que explicar cómo se utiliza el producto que tú estás promocionando. Entonces, para eso tienes que hacer los pasos que yo te expliqué. Cabe señalar que tienes que ser muy cuidadoso en el código HTML, porque como bien podemos ver, aquí inicia la dirección del GIF, donde dice HTTPS. Y bueno, termina hasta aquí donde está esta parte. Entonces, si tú llegas a fallar con algún paréntesis, con algún punto y demás, no se va a ver pegado aquí el GIF. Entonces, para eso recomiendo que seas muy cuidadoso o cuidadosa al momento de poner este GIF. ¿Ok? Pero ya que lo tengas aquí, le vamos a dar clic en guardar. Y listo, vamos a ver cómo se vería en la tienda en línea. Vamos a dar clic aquí en ver. Y ya que estamos en la página del producto, ya nos aparece aquí este GIF. Entonces, en este formato, visualmente explicamos cómo funciona el producto y a la vez no nos perjudica con el peso de este elemento. Si le damos clic derecho para ver cómo se vería en un dispositivo móvil, vamos a darle clic en inspeccionar. Y estando en la página principal, vemos que de esta forma nos aparecería el GIF. ¿Ok? Tú lo puedes centrar también. Vamos a centrarlo aquí, lo seleccionamos y lo vas a poner alineación centrado, ¿ok? Y le vas a dar clic en guardar. Eso ya lo dejo a tu criterio, ya son elementos ya más de diseño de la página, pero bueno, lo que quiero ejemplificar es lo que tienes que hacer. Vamos a refrescar para ver cómo se vería centrado. Y listo, ya tenemos nuestro video convertido a GIF en nuestra página de producto, ¿ok? Entonces, regresando, después del GIF, recomiendo también poner las FAQ o las preguntas frecuentes y esto es opcional. Y esto lo que te va a servir es que, como yo te comentaba, los clientes te van a ir dejando preguntas que cada vez son más frecuentes o que se repiten en más de una ocasión. Entonces tú recomiendo que puedas seleccionar 2 o 3 preguntas que sean muy frecuentes y que las pongas como parte de la descripción, poniéndolas aquí en esta parte del texto. De igual forma también, algo que yo recomiendo es poder poner 30 días de garantía. En otras palabras, 3 promesas que tú le puedas dar al cliente potencial. Esto lo puedes poner, por ejemplo, aquí y puedes poner nuestra garantía. 30 días, satisfacción garantizada. ¿Ok? Y las 3 promesas que yo te comentaba, puede ser algo como esto: envíos rápidos y seguros, guía de seguimiento y pagos protegidos por SSL, que es lo que se utiliza en las pasarelas de pago para dar seguridad en las transacciones que se efectúan. ¿Ok? Entonces, una vez que ya lo tienes aquí, vamos a corregir esto. Le puedes dar también un poco de formato. Voy a dar negrita. Y bueno, eso lo vas a poner aquí en la parte de abajo. De igual forma, algo de sentido de urgencia. Esto funciona mucho, esto que comento aquí. Si tú estás promocionándote en redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram o en cualquier otra red para generar tráfico, también inclusive si lo estás haciendo en Google, recomiendo que puedas poner algo como esto. Por ejemplo, esta página lo tiene aquí y en otro color pone como una actualización
debido a la alta demanda nos estamos quedando sin inventario, por favor ordena ya antes de que nuestro inventario se agote. Entonces algo como esto tú lo puedes poner haciendo referencia a las redes sociales, donde puedes poner: debido a la alta difusión en redes sociales, este producto se agota muy rápido, por lo que recomendamos hacer tu compra el día de hoy, ¿ok? Y también es muy importante que pongas disponible solo en tu tienda en línea.com. En otras palabras, aquí vas a poner que este producto solamente se puede comprar en tu tienda en línea. También hay algo que yo recomiendo mucho, ya cuando el producto se está vendiendo constantemente, y es utilizar descuentos por volumen. Para esto hay muchas aplicaciones. En el curso de estructuras para e-commerce más adelante explico cómo hacer estos descuentos por volumen, y es muy recomendable para que al cliente le des incentivos, que entre más piezas compre pueda acceder a un mejor precio. Y también, ya casi para terminar, es que puedas añadir capturas de pantallas de comentarios positivos de tus anuncios. Eso los vas a poner aquí abajo también, donde, como yo te comentaba, si tú estás haciendo anuncios en redes sociales, va a llegar en algún momento en que más de alguna persona pueda mencionar que adquirió el producto, que le gustó, que le encantó, que algún comentario positivo. Y lo que tienes que hacer es que cuando estas personas dejen esos comentarios positivos, los puedes contactar por medio de la página de tu tienda en línea y pedirles la autorización o comentarles que su comentario va a estar aquí en la página del producto. Y una vez que tengas esa captura de pantalla, simple y sencillamente la vas a subir aquí como si fuera una imagen. Le vas a dar clic aquí en la imagen y bueno, vas a subir aquí la captura de pantalla del comentario positivo. Para terminar, también recomiendo usar la aplicación Sticky Add to Cart. Esa aplicación te va a servir mucho si estás utilizando un tema gratuito como el que estamos utilizando aquí en esta tienda en línea. Y lo que va a hacer esta aplicación de Sticky Add to Cart es que el botón de agregar al carrito va a ir siguiendo al cliente a medida que se vaya desplazando en tu tienda en línea. Por ejemplo, si estamos en un dispositivo móvil y nosotros nos desplazamos por la tienda en línea, vemos que el botón de agregar al carrito se encuentra aquí. Pero si seguimos hacia abajo, llega el momento en que el botón se queda arriba. Y lo que hace esta aplicación de Sticky Add to Cart es que va siguiendo al cliente con el botón aquí abajo. Entonces, por más que desplace hacia abajo, el botón de agregar al carrito siempre va a estar aquí abajo, ¿ok? Entonces, para eso te recomiendo esta aplicación de Sticky Add to Cart. Y todos esos elementos te van a ayudar a tener una descripción mejorada para tu producto, siempre y cuando el producto se esté vendiendo consistentemente. Y esto te va a ayudar a incrementar el porcentaje de conversión en tu tienda en línea. Muy bien, espero que esta información te haya sido de utilidad y también quiero que sepas que una tienda en línea es solamente el primer paso para comenzar a ser rentable. Hay muchas otras cosas que tú tienes que aprender al momento de generar ventas en tu tienda en línea. Y para eso, te dejo aquí abajo en la descripción de este video el enlace a mi curso de estructuras para e-commerce, donde te llevo de 0 a 100 para ser rentable con tu propia tienda en línea. Y por último, ya para terminar, yo solamente te pido dos cosas. Primero que nada, que te suscribas a mi canal, te dejo aquí el botón para que lo puedas hacer. Y segundo, te dejo una lista de videos que te van a ayudar a llevar las ventas de tu tienda en línea al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente video.